más música, más deportes, más noticias. 101.7. Del 12 de octubre serán quienes cantan tus vides así a tu pueblo querido Itagua. La canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor al deporte del fútbol que aquí hacen juntos flamear tu pendón. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás. Tu corrección, tu gallardía te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, tus 11 bríos, allá ya están. Los que en la lucha para tu historia llena de glorias, nuevos triunfos te brindarán. Deportista y viril, los del 12 de octubre serán quienes cantan tus vides así a tu pueblo querido Itagua. La canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor al deporte del fútbol que aquí hacen juntos flamear tu pendón. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás. Tu corrección, tu gallardía te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, los 11 tíos, allá ya están. Los que en la lucha para tu historia llena de gloria, nuevos triunfos te brindarán. Itagua Deportivo. Quienes cantan tus vides así a tu pueblo querido. Itagua Deportivo. 101.7 FM. 101.7 FM. Otoño 2021. Adelante en la cancha tú estarás. Itagua Deportivo. Tu gallardía te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido. Itagua Deportivo. Allá ya están. Los que en la lucha para tu historia llena de glorias, nuevos triunfos te brindarán. Itagua Deportivo. 101.7 FM.
Itauá Deportivo. Deportista y viril, los del 12 de octubre serán quienes cantan tus vides así a tu pueblo querido Itauá. La canción que nació para ti es blasón que ostenta su amor al deporte del fútbol que aquí hacen juntos blandar tu peso. 101.7 FM. Mi club querido, adelante en la cancha tú estarás. Itauá Deportivo. Tu gallardía te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido. Muy bien, gracias Carlitos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? El gusto, el placer. De nuevo ya con esta cobertura de Jueves Santo, comenzando así el torneo Apertura de la segunda rueda, acompañando al Globo Itagüeño. Lógicamente, la programación que se dio de esta forma por el compromiso de estos equipos que tienen Copa Sudamericana la próxima semana, el martes ya, tuvieron que adelantar sus partidos ya de hoy, Jueves Santo, entonces, en donde juega el 12, también juega Nacional más tarde ante Guaraní, el 12 de octubre, ante River, otro equipo compatriota también que está en la Sudamericana y que enfrentará a Guaireña el próximo jueves. Confirmados 12 de octubre, confirmados River Plate, 12 de octubre que presenta a Mauro Cardoso en la portería, en la saga central con la experiencia de Paula Silva y la juventud de Jaquet, dos murallas ahí en el centro de la defensa, Manenti que figura como lateral derecho y Ramón David Mendieta que iría por el sector izquierdo. Es los cuatro del fondo que eligió entonces Pedro Saravia. En el medio sector, el 12 de octubre que tendrá entonces a Schwarman, Aguilar, Topo Cáceres y Richard Salinas. Tres prácticamente de contención y uno de enganche que es Salinas. Y los delanteros José Ariel Núñez con Pablo Velázquez, que esperemos hoy estén encendidos y que se pueda sacar un resultado importante desde los jardines del Quelito, ya que es imperioso, necesario y urgente sumar ya en esta recta final del torneo Apertura. La segunda rueda que inicia hoy entonces, el 12 de octubre, que ha cosechado 6 puntos de los probables 27 que se disputaron, de los cuales 21 entonces dejó de hacerlo en la primera rueda, entonces es urgente. El 12 de octubre que necesita de ese empujón anímico, diríamos, hoy, ganando lógicamente será muy importante para tomar confianza, principalmente con goles que vengan de la delantera y así que también estén encendidos durante los próximos compromisos que vendrán, porque serán partidos muy difíciles. Ya después de River tendrá que pensar en Copa Internacional, pasar esa llave con Nacional va a ser también, diríamos, algo muy importante, muy bueno en lo anímico del plantel. Y de ahí, lógicamente, sería otra la historia también en el torneo del 12 de octubre, si es que no le golpea psicológicamente al plantel la eliminación. Pero de clasificar yo creo que será más que una inyección para el cuadro itagüeño, lo económico primero y después también en lo emocional. Así que esperamos hoy comenzar bien la segunda rueda. Si no se puede ganar, como decía un viejo comentarista también deportivo, por lo menos empatar en campo adversario sería buen resultado. Así que vamos a saludar ya al compañero Ariel González, que ya está haciendo sus anotaciones. Ya está instalado también Adolfo para vender hoy día Jueves Santo, y lógicamente la gente que estará prendida ahí
lógicamente también esperando un poco ser promocionados en esta fecha santa. Carlitos Coronel, gracias también por su buena predisposición para estar con nosotros hoy. Así que el equipo de Itagüí Deportivo les lleva hasta sus hogares a través de la 101.7 de Radio Itaguapoté, Itagüí Deportivo, a través del Facebook Live, Itaguapoté FM e Itagüí Deportivo también, a través de YouTube, el canal de YouTube Itaguapoté FM y a través de la www.itaguapoté.com.pi para todo el mundo. Buenas tardes, noches, Ariel González, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Carlitos? Adolfo, audiencia de la 101.7 FM, Radio Itaguapoté. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Feliz Jueves Santo. Hay fútbol en el torneo Apertura del Fútbol Paraguayo, fecha número 10. Se encuentran el penúltimo y el último. Y en la tabla de promedios, el equipo local River, último, ya en zona de descenso, el conjunto del Quelito. Un poco más arriba se encuentra el conjunto itagüeño. Y un partido famoso de 6 puntos, porque de ganar el equipo del 12 lo hunde más. Al conjunto de River se aleja también de esa zona roja que todos los equipos quieren evitar. Sin embargo, si triunfa el equipo local, lo mete en zona de descenso al conjunto itagüeño y bueno, ahí será otra la historia. Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ariel, buenas tardes, Jorge, también para toda la audiencia de la 101.7 Itaguapoté FM, también un cordial saludo para el compañero Carlitos Coronel, que siempre nos acompaña, así como lo estaba manifestando el director Jorge Villalvará. Y una vez más nosotros ya acá, y como estaba mencionando en la previa, la palabra del director, va a ser de suma importancia que el 12 no pierda este partido. Y más aún si suma de a 3, Ariel. Totalmente, es lo que esperamos, que el 12 sume los 3 puntos que están en juego y de esa manera lo hunda más al conjunto de River. Vemos que los equipos ya están en la etapa de calentamiento previo al partido. Más tarde, como le decía nuestro compañero Jorge, juega Nacional con Guaraní. Por la 101.7 vas a estar escuchando esta cobertura entre el 12 y el conjunto del Quelito, que por la fecha pasada fue vencido y derrotado ante Olimpia, pero por Copa Sudamericana viene bien. Le ganó Guaireña 2-1. El conjunto del 12 empató ante Nacional. Tiene la ventaja que en el partido de vuelta, convirtiendo un gol, lo obliga a hacer 2. El conjunto tricolor, Adolfo. Así mismo, el River al menos viene con esa auge de haber podido sacar una ventaja muy importante, ¿verdad? Jugando de visitante ante Guaireña. Recordemos también que la semana entrante, el próximo miércoles o jueves, tengo entendido que juega partido de vuelta. El caso del 12 de octubre, por ejemplo, el próximo martes va a estar disputando nuevamente ante Nacional. Recordemos que el primer partido también el 12 había empatado 0-0, pero tiene una mínima ventaja en el sentido de que no ha encajado goles en contra, y sabiendo que un resultado de empate a goles lo va a estar metiendo a 12 de octubre en la fase de grupos. Sí, señor, partido que se va a jugar en el Defensor del Chaco. Hará de local allí el conjunto de Nacional. Ya tenemos equipo confirmado, tanto de River como el equipo del 12. Estamos con la información. Información presentada por Faber-Castell, representa y distribuye Martínez Hermanos. El cuadro local River forma de la siguiente manera: en el arco Casaca 13 y capitán de equipo Librado Ascona. 19 Mario Saldívar. 33 Alex Garcete. 5 Gustavo Navarro. 2 Gustavo Jiménez. 20 Marcelo González. 22 Osmar Molinas. 25 Ignacio Miño. 38 Diego Godoy. 9 Luis Neri Caballero. Y con la 10 Pablo Ceballos. El director técnico es el señor Enrique Landaya. Cooperativa Ipacara Ilimitada, Cooperativa Multiactividad de Ahorro, Crédito y Servicio. Teléfono 0513 432 310. ¿Cómo forman la visita? Estamos con la información. Información presentada por el Grupo Itagüí S.A. El 2 se forma de la siguiente manera: 1 Mauro Cardoso. 26 Francisco Manenti. 3 y capitán de equipo Paulo da Silva. 33 Miguel Jaquet. 16 Ramón Mendieta. 8 Ariel Schwarzman. 15 Víctor Cáceres. 24 Juan Aguilar. 23 Richard Salinas. 18 José Ariel Núñez. Y con la 9 Pablo Velázquez. El técnico es el señor Pedro Saravía. Peluquería Dona Bella Coifer, tintes a la rey, corte general, Gaspar Rodríguez, Francisquina Carmen de Bella, comercial de IB, venta de mercadería al por mayor y menor a pasito del mercado municipal de Itagua.
Árbitro y asistentes, estamos con la información. Información presentada por Aluga Termo, trabajo personalizado a pasito del mercado municipal. Impartirá justicia el señor Alipio Colmán, asistente 1, José Cuevas, asistente 2, Héctor Medina. En el bar, Carlos Paul Benítez, asistente bar, Eduardo Britos. Lavadero San Agustín de Marco Galeano, a pasito del Club Doctor Antolín, la Bocayati del Sur. Comentario previo al partido. Arranca la fecha 10 con este compromiso entre River y el 12. Ya estamos en la segunda rueda. Partido de vuelta ya. Comentario previo al partido de Jorge Villalba en una presentación de Cooperativa de Pacaray Limitada, Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito y Servicios. Bien, y este duelo de 6 puntos de necesitados de zona roja, lógicamente que da un inicio candente de esta segunda rueda del torneo Apertura, y en donde lógicamente esperamos que el cuadro de Itagüeño saque un buen resultado aquí del Jardines del Quelito, porque con eso lógicamente también el 12 de octubre podrá ir sumando, ya sea de visitante y después aprovechar también los partidos que le queda de local, para sentar, diríamos, una base importante para lo que queda de la temporada, para el segundo torneo principalmente, porque si te estancas y quedas ahí en el fondo, lógicamente que va a ser peligroso después poder levantar cabeza en el torneo clausura, en donde también será así, de 9 fechas en la primera rueda, 9 fechas en la segunda, y pasará rápido los partidos, y si no sumas lo necesario, ya prácticamente tempranamente te puedes condenar al descenso, así que es imperiosa la necesidad de sumar puntos ya en esta segunda rueda, y así después encarar de otra forma el clausura, y lógicamente ver también la posibilidad de reforzar si es necesario para seguir siendo equipo de primera. Hoy día estamos en zona de promoción con el cuarto de intermedia, así que es una de las opciones también en ese sentido, pero mejor sería no estar ahí y, diríamos, mantenerse directamente y no depender de otro partido. Fue el comentario previo de Jorge Villalba en una presentación de Faber Castell representa y distribuye Martínez Hermanos. A las 18:15 está pactado el arranque de este compromiso. Estás escuchando la 101.7 FM, Radio Itahuapotú en vivo, ya también por el Facebook Live Audio, desde la página Itahuapotú FM, también para todo el mundo a través de la www.itahuapotú.com. L de creación en kilómetro 32, Itagua, celular 0984 943 440, licenciado Miguel Pereira, precandidato a concejal. Seguimos trabajando juntos por Itagua. ¿Qué tal la chipa los muchachos? ¿Trajeron algo por acá o no? Creo que se quedaron en casa con la chipa, Deberíamos o nadie preparó, No, deberíamos pedirle lo que yo sé bien que preparó mucho, y voy a hacer públicamente el compañero Pedro Alcide Frete, que ayer sí estuvo ofreciendo, pero hoy ni acuerdo ya. No, creo que se quedó por el camino, parece. Se le fue toda calafate, parece. Muy bien, señores. Esperamos el arranque del compromiso. Faltan, ¿cuánto? 8 minutos para que comience el partido. Tornería Salina, Avenida Luis Salina, Barrio Juan Naranja. Abogada del Silloré, precandidata a concejal 2021. Movimiento Concordia Colorada, Copetín, Colmán y familia apoyando al 12. Los estados de WhatsApp llenos de chipa, Chipa Sí. y la preparación del tatacua, Impresionante. Hay algunos que ya comenzaron ayer haciendo la chipa, hoy hicieron también mucha gente. Algunos que no tuvieron tiempo ayer lo hicieron hoy, Sí, señor. Carlito, ¿en casa? ¿La chipa también? Muy bien. En casa también estuvimos haciendo la chipa ahí con la familia, O sea, linda tradición, Sí. Algunos aprovechan también para aplicarle también algo fuerte. Un clásico. Muy bien. Antes que arranque el compromiso y ya abro la agenda social, hoy está de cumple Dante Emanuel, cumple un añito de la zona de Costa Dulce. Entonces, saludo para Dante, para su papá Francisco, para su mamá Lari. Entonces, saludo para Dante Emanuel, que hoy cumple un añito. Sí. Tu esposa tuvo el cumpleaños el martes, ¿verdad? Sí. La semana. Que me olvidé cuándo fue su cumpleaños. Sí. Por ahí fue. Muchas felicidades para Doji también. Sí, señor. Tuvo el cumpleaños. ¿Esta semana fue? El sábado fue su cumpleaños. El sábado, sí.
Sábado 27. ¿Cómo me olvidé el cumpleaños de La Paz? Y adelantado yo también, felices Pascua para mi amigo personal, Carlito. hablando de Costa Dulce, el jugador del 13 de junio, Carlitos Salazar. Sí, señor. Creo que Jorge le tiene para su remera próximamente. ¿En serio? Sí. A la pucha. Pero ya no le quiere y ver para más- nosotros, vale, no, estamos en no, remera. no, pero no se trata de eso, ya no le quiere ver más con la camiseta del Ciclo. ¿Por qué, Pico? Y ¿Qué pasó solamente ahí? Jorge se ¿Qué puede. pasó ahí No, entre- solamente Jorge puede explicar esa parte. Ah, bueno, lo dejo entonces a él, para que explique. Un saludo para Carlito Salazar. Sí, señor. ¿Anda nervioso últimamente? Es que le queda ya muy chico. Sí, señor. ¿Anda nervioso últimamente? ¿Por qué, Pico? ¿Qué pasó que no nos enteramos nosotros? Photoshop, fotogénico. Famoso, no me envíen el privado ahora. Muy bien, señores. Esto es la previa de Radio Itahuapotí 101.7. Ferretería San Roque, venta de artículos de electricidad en general. Teniente Esteban Martínez y Cabo Luye, licenciada Elisa Filártiga, precandidata a intendente por el movimiento Nueva Dirigencia Colorada. Muy bien, señores. Y esperemos hoy también un buen arbitraje de Alipio. Sí. El VAR Carlos Paul Benítez. Bien, aceptable, ¿verdad? Otro también bastante criticado en la primera rueda, al menos, que fue el más tarjetero, ¿verdad? Sí, señor. Sí, y que es uno de los peores árbitros supuestamente hasta el momento. Pero hay que ver también la cuestión reglamentaria, si es que lógicamente saca por sacar nomás la tarjeta o saca porque se merece, ¿verdad? Por las jugadas que se dan. Porque hoy en día, con las nuevas reglas que salen, ya cualquier jugada de por ahí merece una amonestación con tarjeta, ¿verdad? Y era uno de los regularcitos, lógicamente, de la temporada 2020. Al menos ahora, en este 2021, diríamos que está un poco manchado por ese tema de ser muy tarjetero, ¿verdad? Había sido tarjetero en el 2020 el que se había equivocado gravemente en el partido Nacional Luque en la primera rueda. Hablamos de Juan López. Y ahora Paul Benítez, ¿verdad? Así que vamos a ver qué tal el arbitraje también hoy y que pase desapercibido. Y también la gente del VAR, si es que de por ahí ya lógicamente están más atentos de repente y también menos puntillosos, ¿no? Jorge, y hablando del VAR, por ejemplo, la semana, tengo entendido que fue esta semana o la semana que terminó el gol legítimo que le anularon a Ronaldo. Sí. Pues eso fue increíble. Sí, y también Pero, hablar... y pero también- no se usa el VAR ahí. No, caso no no se había usa, VAR. no se usa. Y también al árbitro que le condenaron también a cumplir Sí. una pena carcelaria de 2 años, 8 meses, creo que. Sí. En la eliminatoria europea no se está utilizando el VAR y se Lo mismo preguntaban, en la Sudamericana ahora. se preguntaban La Libertadores también no se va a utilizar la primera ronda, primera fase. Todavía. que hubiera sido necesario ya utilizarse, ¿no? No, pero lo de Ronaldo fue increíble, ¿eh? Sí. Pero inclusive mirando la televisión era muy poca la diferencia entre la distancia entre la pelota y la raya del arco. ¿Entendés? Y encima el árbitro que está en una buena distancia también para... También en Línima. Claro, en este caso, al menos yo le doy la derecha al asistente que cubría ese sector, ¿verdad? Cuando ingresa al 12, también está River con casaca alternativa al conjunto itahueño, Jorge. Sí. De por ahí, seguramente para no contrastar mucho también con el color del quelito, ¿verdad? Que tiene a unos ojos blancos. ¿Ese no fue el problema en la primera rueda justamente entre River y 12? ¿O qué partido fue que transmitimos? Eran iguales la casaca. Sí, algo similar. Creo que o con el árbitro parece que era. Sí. Fue el partido de 12 Libertad cuando Libertad utilizó la casaca roja y los árbitros también. También. Ah, sí. Acá en cancha del 12 fue el partido. Muy bien, posando para los reporteros gráficos, los equipos ahora se distribuyen por todo el campo de juego. Rápidamente repasamos el equipo, el conjunto local. Estamos con la información. Información presentada por Faber Castell. En el arco 13, Librado Ascona, 19 Mario Saldívar, 33 Alex Garcete, 5 Gustavo Navarro, 2 Gustavo Jiménez, 20 Marcelo González, 22 Osmar Molinas, 25 Ignacio Miño, 38 Diego Godoy, 9 Luis Caballero y con el 10 Pablo Ceballos.
Frutería y verdulería Julia Estela, venta de fruta y verdura fresca dentro del mercado municipal de Itagua, RB Centro de Lubricación, kilómetro 30, Itagua, Óptica Visión, kilómetro 26. En el 12, 1 Moro Cardoso, 26 Francisco Manenti, 3 Pablo da Silva, 33 Miguel Jaquet, 16 Ramón Mendieta, 8 Ariel Schwarzman, 15 del Topo Cáceres, 24 Juan Aguilar, 23 Richard Salinas, 9 para José Ariel Núñez y con la 9 Pablo Velázquez. Cecilio González, precandidato a concejal Movimiento de Esperanza Republicana. Cecilio González, precandidato a concejal. Alipio Colmán, el árbitro compromiso, tiene 32 años, es el octavo partido que dirige en este torneo de apertura. Timbal Bar clase de Kickbox y boxeo de lunes a viernes 8:21, celular 0185247-559. Algunos referentes de River que van a saludar al técnico Pedro Sarabia. Recién se saludaron los técnicos Sarabia y Landaya. LT Lealtad y Trabajo, Luis Torales, precandidato a concejal por Itagua. Luis Torales, Lealtad y Trabajo. Muy bien, mucha cordialidad entre los equipos, Jorge. Recién también veíamos cómo se saludaban los porteros, Ascona con Cardoso. Sí. Aquí se reunieron cerca del círculo central. Estuvo hablando el capitán del 12, Pablo da Silva, mientras se atan los botines Omar Molinas. Contemporáneos, Cardoso, Ascona en el 12 de octubre. También. Sí, habían iniciado su carrera en el globo itagüeño y algunos jugadores que estuvieron en el 12 el año pasado ya al mando de Sarabia, que saludaron también a Pedro, que fueron a River, lo mismo de Gustavo Navarro, ¿verdad? Que estuvo, que lógicamente es sangre docista, que hoy día defiende los colores del Quelito. Y son con poblanos también Cardoso y Ascona. También, sí señor. Con número 30, Silbatazo, Elidio Colmán. Ya se juegan en el River Plate. Para Itagua Deportivo, relata Ariel González Araujo. La pelota que va afuera, va por un costado, corresponde al servicio lateral para el conjunto local sobre la punta izquierda. Espera emergencia a las 24 horas. 021-237-1100. Profesora Sonia Baeduchen, genuina Itagüeña, concejal 2021. Va saliendo River sobre la punta izquierda. Atención con Diego Godoy. Va entregando la pelota para Luis Caballero. Recupera en el medio campo el conjunto del 12. Va saltando Caballero. Recupera para el equipo del 12. Aquí tiene Francisco Manenti. Va dejando para Pablo da Silva. David Confeccionela, que vista la selección itagüeña en futsal FIFA. Arturo Cabrera, precandidato a concejal 2021. Movimiento Concordia Colorada. Luego también vamos a hablar un poco de futsal FIFA porque juega la selección itagüeña. Aquí se viene avanzando el conjunto de River sobre la punta izquierda. Atención, la va teniendo Gustavo Jiménez. Va entrando por el medio. Hay falta, dice Alipio Colmán. Falta, lo bajaron a Godoy. Tiro libre corresponde al conjunto de River. Cooperativa Ipacaray Limitada, Cooperativa Multiactividad de Ahorro, Crédito y Servicio. Teléfono 0513 43 23 10. RC Electrodoméstica Omega. Oferta calle Teniente Estemo Martínez, casi Luis Salinas. Muy bien, el toca en el pie de apoyo Francisco Manenti al jugador de River. Alipio Colmán que cobra la falta, le pega a Godoy. También se va acercando Jiménez. Hay tiro libre peligroso, corresponde a River. Ya está en el área. Luis Neri Caballero también moderando por allí. Gustavo Navarro. Atención, señores. Bajo Pablo Velázquez para marcar. 1 minuto con 25, primera parte. Tiro libre para River. 2 en la barrera. Pide Mauro Cardoso. Atención, señores. Autoriza Alipio Colmán. Le pega el jugador de River. Se viene el centro de Godoy. Arriba la pelota que va al segundo poste. Viene un golpe de cabeza defensivo. Recupera River Comunidad que le pega al arco. Arriba y afuera. No pasa absolutamente nada. Saque de meta para el conjunto del 12. Peluquería Dona Bella Coafer, tintes alargue y corte en general Gaspar Reyes Francia. Esquina Carmen de Peña. Licenciado Miguel Pereira, precandidato a concejal. Seguimos trabajando juntos por Itagua. Bien, esta semana no hubo ningún caso en el cuadro del 12 con el tema del COVID, ¿verdad? No. Después de mucho. O sea, no se ha reportado nada, al menos un informe médico de APF no apareció nada del 12 de octubre, ¿verdad? Pero lógicamente que hay que siempre estar atentos, ¿sí? Lo raro es que no aparece ningún lateral derecho de oficio, diríamos, de titular como el Chino Barrios o el propio Ramón Coronel, ¿verdad? Avanza River, que viene por el medio, le picó la pelota, Aguilar igual recupera el frico, atención, y viene la contra, José L que pega al arco arriba y la pelota que va, y cae detrás del arco de Ascona, fue retrocediendo el portero de River, lo había adelantado José Ariel Núñez, casi fue un golazo para el equipo del 12, Jorge. Sí, qué rápida la visión de Ariel Núñez, que ya la tenía seguramente entre ceja y ceja a Ascona. Se le levantó mucho ese balón e inclusive ya llegaba tarde Ascona. Si caía un poco antes el esférico, capaz que se le metía, hubiera sido un golazo de los de octubre. Va saliendo River sobre la punta derecha. Tornería Salinas, Avenida Luis Salinas, Barrio Juan Naranja, Cometín, Colmán y familia apoyando a los de Hugo 9 días, precandidato a intendente por el Movimiento de Esperanza Republicana en Itagua. Y va a ser un gol parecido al de Chilavert con Vélez, ¿eh?
Ante River. Ante River, justamente. Burgos. Aquí va saliendo con la pelota River sobre la punta derecha. A ver qué pasa. Viene el centro arriba. Va cerrando sobre la zona izquierda. Mendieta, viene un golpe de cabeza. Va luchando Velázquez. Gana el Topo Cáceres. A ver qué es el Topo. Levantó. Pelotazo para José Ariel Núñez. Va cerrando la defensa de River. Domina el portero Jona. Ángel Márquez, precandidato a concejal 2021. Frente a Integración Liberal. David Confecciones, Atuendo Deportivo 0182890 Abogada del Sillón, precandidata a concejal 2021. Omar Molina, que trabaja cerca de los centrales para hacer la salida en el conjunto que dirige Enrique Landaya. Viene Jiménez, deja corto la pelota, gana muy bien Pablo Velázquez, a ver qué hace. Se viene Velázquez, no picó Ariel Suezma, atención, va corriendo Ariel Suezma, va cerrando la defensa de River, saliendo la punta izquierda. J, construcción de Jovino Amarilla, obra, pintura y plano en general 082579408, Centro Médico Odontológico Corazón de Jesús, apoyando al 12. No picó al vacío Ariel Suezma porque para él iba a hacer el pase porque le marcaba ya que corra Pablo Velázquez. Jorge. Así es, no hubo entendimiento ahí en esa jugada, me parece faltó decisión también de Sharman. Desperdició el 12 ese avance en donde se equivocaron en la elaboración de la jugada. Va saliendo Gustavo Jiménez para arriba, ya pasa medio campo, se conecta para el medio. Aquí va saliendo con el Frico Ignacio Miñoz, tocando más atrás, en el fondo sale River. Espera emergencia a las 24 horas, 021-237-1100. Ramón Vera, precandidato a concejal Movimiento Concordia Colorada. David Confecciones, Atuendo Deportivo 0182890-093. Se viene Neri Caballero para River, a ver qué hace. Pisó la pelota cerca de la grande, jugó por el medio. Atención, marca la defensa por allí. Avanza River, atención, sale sobre el punto izquierda con el Topo Cáceres, jugando por abajo para José Núñez. Empezamos tiempo de juego y marcador. Faber Castell representa y distribuye Martínez, hermano de SRC Doméstico, y el tiempo de juego 5 minutos de la primera etapa, y el marcador que lo presenta Cooperativa Ipacaraí Limitada. Empate River y 12 están 0-0. Profesora Sonia Baeduche, genuina y Dagüeña, precandidata a concejal por el Movimiento Concordia Colorada. Va saliendo River, que tiene más la pelota por ahora. Atención, el Frico que va sobre la punta derecha y va trepando en la cancha. Saldívar se va al fondo, viene el centro arriba. Caballero cabecea y la pelota quedó por encima del travesaño. Recibió solo Luis Neri Caballero. Jorge. Sí, por momentos un partido un poco de estudio, de elaboración, de buscar por dónde ingresar, y aquí River Plate, que encontró por el sector derecho un espacio en el centro bien direccionado para Luis Neri Caballero, que no le da buena dirección al testazo, menos mal para el 12. Jaquet nunca lo tuvo en el radar a Neri Caballero, Sí, y sigue un poco también esa falencia en la marca ahí en el 12 de octubre, no estar pegado a sus rivales para tratar de por lo menos no darle tanta libertad en el cabezazo. Quien cayó en el 12 es Salinas, Sí. Richard Salinas, que tiene un golpe en la zona lumbar, ¿verdad? Sí, le dieron un toquecito ahí Una pequeña caricia en la cadera. a Richard Salinas. Se detiene el fútbol por ahora. Abogada del Sillón de Movimiento Concordia, precandidata a concejal Cecilia González, Movimiento Esperanza Republicana. Muy bien, y el Topo que se acerca a Pedro Sarabia. Se tapa la boca para que no se distinga lo que le esté comentando al técnico del 12. Tiene un protector Godoy en el brazo izquierdo. Diego Godoy de River. Ahí falta, finalmente corresponde al 12. Le pega Mendieta. Llegando a los 7 minutos de la primera parte. Mendieta con el centro, levantó arriba el arquero que sale a Cona, domina por arriba. Gustavo Ortiz, intendente de Itaguayí, Potaban en Dive. Gustavo Ortiz. Ya saca Cona, levantó el portero de River, capitán del conjunto local. El África que va afuera, no alcanza por allí, por esa zona. El jugador Marcelo González, salida que corresponde al 12, sobre la punta izquierda. Licenciada Elisa Filártica, precandidata a intendente de Movimiento, dirigencia, nueva dirigencia colorada, lugar termo, trabajo, personalizada y artesanía en general, 0971-266583. Arranca los partidos de revancha, fecha 10, torneo de apertura, River y 12 están 0-0. Frutería y verdulería Julia Estela, venta de fruta y verdura fresca dentro del mercado municipal de Itagua, óptica, visiones, atención de Julita, ruta 2 kilómetro 26. Muy bien, va saliendo el 12 sobre la punta izquierda, casi hace rato pasaba Nelly Caballero, pero estaba atento también para la marca Pablo da Silva. El África que va afuera, ¡ay! Salida corresponde al 12. Faber Castell representa y distribuye Martínez, hermano. Team Balmar, clase de kickbox y boxeo de lunes a viernes, 8-21 horas, celular 085-24-75-59. Viene Velá, que se quiso conectar con José Ariel Núñez. Cierra por esa zona, hacia el lado izquierdo, Richard Salinas para que no salga limpiamente el conjunto de River, que consigue un servicio lateral sobre la punta derecha. Ya lo va a hacer Mario Saldívar.
Cooperativa Ipacaraí, limitada cooperativa multiactividad de ahorro, crédito y servicio. Teléfono 0513-432-310. Electrométrica Mega Oferta. Calle Teniente Estego Martínez, Casillo y Salinas. La ocasión quizás más peligrosa del partido la tuvo el 12 con aquel remate de José Ariel Núñez que pasó muy cerca del pórtico de Ascona. En realidad pasó por arriba, pero cerca del travesaño lateral. Ya lo hace Mendieta, levantó arriba buscando Velázquez, va sacando la defensa, recupera el medio campo. El conjunto local con Omar Molina, va dejando para Luis Neri Caballero, jugando para abajo, tocando la pelota. El conjunto saliendo solo por izquierda con Gustavo Jiménez, se corta con Godoy. A ver qué hace Godoy. Levantó la pelota, dejó pasar Caballero, va sacando Jaquet. Arriba la pelota, atención señores. Empuja José Ariel Núñez, no pasó nada. Cerca, ahí está el árbitro Alipio Colmán. Recupera el medio campo. El conjunto del 12 con Pablo que levantó la punta derecha. Paria que va corriendo, digo bien. Ariel Schwartzman. ¿Qué pasa con Ariel Schwartzman, Jorge Villalba? Bueno, y... ¿Cómo que se enreda, eh? No es su estilo de buscar o elaborar jugadas, ¿verdad? De correr pelotas, es más de marca. De marca, sí. Sí, más de contención. Pero lógicamente le está costando un poco... ¿El puesto? Diríamos, estar en esa posición, ¿verdad? Ahí sí. Va saliendo Ascona. Ascona para River, dejando para Omar Molinas. Va a presionar ya Pablo Velázquez. Sale por la izquierda el conjunto de River con Jiménez. La tiene Gustavo Jiménez, jugando para abajo. En el foro sale River. Ferretería Villaguas, artículo de ferretería en general apoyando esta cobertura. Alianza de Seguridad, Seguro en kilómetro 30. Itagua, Cecilia González, Movimiento de Esperanza Republicana. Presiones, sale muy bien Paulo da Silva, perdió la pelota, avanza Miño, dejó para Peseta para Miño que va a la izquierda, entrega por esa zona para Godoy, a ver cómo cruza, se viene Godoy para River, jugando para ojo para Peseta 10, quiso meter el pase a profundidad, actualizamos, tiempo de juego, marcador. Cooperativa Ipacaraí, limitada al servicio de la gente y el tiempo de juego 10 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Faber-Castell, representa y distribuye Martínez hermanos. Empate, River y 12 están 0-0. Grupo Itaguasa, kilómetro 32, Cooperativa, artículo para la construcción y ferretería en general, SRC, Electrométrica, Mega Oferta, Calle Teniente Estemo Martínez, Casillo y Salinas. Haciendo línea de 3 el equipo de River con Navarro, Garcete y Jiménez, Jorge Villalba. Sí, adelantan sus líneas, buscando lógicamente ya golpear al cuadro itagüeño, pero lógicamente que también toman sus recaudos, ¿eh? Presionando Pablo Velázquez, cerca del Ariel Schwartzman, hacia la derecha, un poco más atrás también lo veo a José Ariel Núñez, la tiene el topo, ganó muy bien, va dejando para Aguilar, la tiene Juan Aguilar, a ver qué hace, pierde mucho tiempo, más de profundidad, el pase para Meneta, levantó muy bien, avanza al 12, viene el centro, y resbaló Pablo, que increíble, viene un golpe de cabeza, y domina, librado Ascona, ¿qué pasó con Velázquez? Se resbaló Jorge. Sí, una pena esta jugada que prometía la recuperación ahí del 12 de octubre, en el medio sector la del topo, luego ya la descarga de Aguilar para Mendieta, que bien mandó filtrado ahí para el Núñez, que saca el centro del corazón del área chica, y cuando entraba con todo Pablo Velázquez resbala, y ese balón que la recoge el defensor ahí, lastimosamente no prosperó esta jugada del 12 de octubre, que está aprovechando un poco sobre los errores de River. Va saliendo justamente River con Saldívar jugando más abajo, tocando la pelota. El equipo local. Viene Godoy, a ver qué hace Godoy, que cambia de frente ahora. Estaba a la izquierda, a la derecha. Saldívar levantó arriba la pelota, va sacando la defensa y saliendo con el esférico. El conjunto del 12 con Salinas. Siente un golpe, no pasó nada. Avanza River, sigue el árbitro Colmán. Saldívar se va al fondo, viene el centro. Y la pelota que va al córner. Hay tiro de esquina, corresponde River. Pero hay que ver qué pasó con Salinas, porque cayó, al parecer hubo una falta contra Salinas y no sé. Un toquecito ahí abajo, pero no sé si fue para tanto. Salinas, que lógicamente con eso buscaba un poco convencer al árbitro que cobre la falta, porque ganaba la posición de River y sacó un centro peligroso. Tiro de esquina, hay córner para River sobre la punta derecha, primero del partido, es el primero para River. Lo están asistiendo a Richard Salinas, por eso se demora, se dilata la ejecución del córner. Charlando ahí Colmán con Salinas. Bueno, al parecer, bueno, en esta silla se ve una... Sí. Lo desarticuló
El jugador de River al jugador del 12. Bueno, Era para falta, ¿eh? sí señor. El VAR que tampoco no vio nada. No es jugada para VAR tampoco, Hay córner para River, creo. Viene el centro, arriba la pelota, viene un golpe de cabeza, no, se acaba Mendieta. A ver si mete la contra el 12 con Juan Aguilar. Entrega por la izquierda para que vaya corriendo José Núñez, pasa a medio campo, corriendo la marca de Salinas. A ver si gana por potencia José Núñez, ganó muy bien. A ver, encaró por el medio, avanza José Núñez, está solo contra el mundo, encaró, se va sobre la punta y queda peligro de gol. El centro, no, vuelve a magar, José Núñez se cayó, no pasó nada. Lo bajaron a José Núñez, acusa un golpe, un toquecito en la pierna izquierda creo que fue. Pero bueno, galopada sensacional de José Ariel Núñez, pero estaba solo contra el mundo, Jorge Villalba. Sí, ese afán de sacar una ventaja de la contra del rebote ahí del tiro de esquina de River, la salida rápida del 2 de octubre y muy solo. José Ariel, en donde tuvo 3 en la marca prácticamente, y que trató de sortear, ¿verdad? Guapeando, pero por lo menos se ganó un lateral en la ofensiva. Sobre la punta izquierda lo va a realizar Ramón Mendieta. Mendieta va dejando para José Ariel Núñez. Que le devuelve de cabeza, pero muy mal, Jorge. Bueno, se equivoca aquí Ariel, me parece que tenía la posibilidad de parar inclusive el balón y devolver y no tan displicente con la cabeza. Lateral en defensa corresponde a River. Peluquería Dona Bella Cofer, tintes alargue y corte en General Gaspar Reyes, Francia, esquina Carmen de Peña, comercial de IBE, venta de mercadería al por mayor y menor a pasito del mercado municipal de Itagua, cooperativa y pequeña ilimitada, cooperativa multiactiva de ahorros, crédito y servicios. Dando indicaciones el técnico Landaya, lo mismo pasa con el técnico del 12. Arriba la pelota, avanza el conjunto de buena intención que hoy está con casaca alternativa. Recupera River en el medio, viene un cabezazo de Mendieta, no pasó nada. Actualizamos tiempo de juego y marcador. Tiempo de juego presentado por Faber Castell, representa y distribuye Martínez, hermano, 15 minutos la primera etapa y el marcador que lo presenta SRC Electrodoméstico. Empate por ahora entre River y 12, 0-0. Ley de creación de kilómetro 32, Itagua, Segura 0184, 943, 440, Arturo Cabrera, precandidato a concejal Movimiento Concordia Colorado. Jiménez quiso conectarse con Godoy, atención, se va corriendo por la izquierda, perdió la pelota, lateral corresponde al conjunto del 12, lo va a hacer Francisco Manenti. Al lugar Termo, trabajo personalizado en Termos, Guampas y Artesanía en teléfono 0971 2665 83. A la hora de llegar al arco lo hace mejor River, tocando, triangulando, buscando los espacios, le cuesta más llegar al 12, Jorge. Sí, por eso te decía de que el 12 está más pendiente de algún error de River para elaborar jugadas. El remate en el palo, se salva el 12, terrible disparo del jugador Marcelo González, se estrella espectacularmente en el parante derecho de Mauro Cardoso, Jorge. Que solo otra vez recibe ahí Marcelo el balón, tuvo todo el tiempo del mundo para acomodarse y sacar el remate donde quiso. De milagro se salva el 12 de octubre, que el poste derecho de Mauro le dijo no. La ocasión más clara de gol fue para River ahora. En el palo se estrella ese balón. A ver, en aquí va saliendo en el fondo. Libradas con cuidado. Hizo rebotar mucho. Va sacando por un costado el capitán de River. Va recuperando por la izquierda. Ahora Mendieta levantó arriba buscando al jugador Richard Salinas, que ya se recuperó. Empujó, no hubo falta. Ahí saque de meta, eso sí. Corresponde a River. Lavadero San Agustín de Marco Galeno. Lavado y aspirado en General Pasito del Club Doctor Andolina. La Boquilla del Sur. Por suerte, luego el rebote no fue por el cuerpo de Cardoso, si no se metía. Así es, muy cerca ahí, ese balón que pasa otra vez de forma frontal al arco de Cardoso y sale afuera. Aquí recupera la pelota Miño para River, a ver qué hace, está dentro del círculo grande jugando por abajo. La tiene Godoy, tocar más atrás ahora para Navarro. Sale Navarro, va dejando para Osmar Molinas. Presiona como puede el 12. Arriba la pelota de Osmar Molinas. Cayó el de River, no pasó nada en el fondo. Se le Mendieta para el 12. Copetín, Colman y familia apoyando al 12. Tornería Salina, Avenida Luis Salina Navarro y Cuadrananja, abogada del sitio de precandidata a concejal Movimiento Concordia 2021. Lo pintan de amarillo a Ramón Mendieta. Protesta el Topo Cáceres. A ver. Choque. Primero fue contacto hombro con hombro. Luego lo empuja, eso sí, Mendieta al de River, que finalmente acusa un golpe en el rostro, Jorge. Bueno, un choque lícito, pero después Mendieta lo agarra el hombro, ¿verdad? A favor de River lo estira un poco para abajo, pero de ahí a más que
lo que acuse el jugador de River que haya recibido un manotazo en el rostro, para mí que no fue. Yo al menos no vi. Primero fue el choque de hombro con hombro. A ver, ahí. Ahí, hombro con hombro. Luego, Nada. ni siquiera lo empuja. Porque pone el Mendieta por la mano en el hombro de River y cae después. En ningún momento tampoco se va, ninguna parte del cuerpo de Mendieta va por el rostro de River, ¿sabes? Tapaba un poco la imagen ahí justamente de un jugador del 12 que iba corriendo hacia esa jugada, También. ¿verdad? Después ya vemos cuando solamente va cayendo el River y la mano de... Muy sacado el Topo, entre el hombro y el cuello, pero no sé si fue antes o no, pero exageró el de River, Alipio que compra. Topo está muy nervioso. Sí, Se agarró con Omar Molinas. De todos están diciendo ahí. Bueno, para mí, a priori no fue falta ni tampoco tarjeta amarilla. Y sigue todavía ahí la charla entre Omar Molinas y el Topo Cáceres. Bueno, finalmente Limpio Colmán cobró la falta. Lo pintó de amarillo a Ramón Mendieta en el 12. Y le pega Pablo Ceballos, Está cerca Pablo Ceballos. Pero el que acomoda es otro, Gritando Mauro Cardoso. Godoy se prepara para entrar con la pierna zurda. Está cerca también Pablo Ceballos. Se alejó Ceballos y le pega Godoy de zurda. Tiro libre para River. Autoriza Colmán. Va Godoy de zurda, le pegó. Por arriba el travesaño, no pasó nada. Ahí saque de meta. Corresponde al 12. Copetín, Colmán y familia apoyando al 12. Tortería Salina, Avenida Luis Salina Barrio y Guadalajara, abogada del señor precandidata concejal por el movimiento Concordia Colorada. Actualizamos tiempo de juego y marcador. Tiempo de juego presentado por Faber Caster. Representa y distribuye Martínez, hermano. 20 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Cooperativa Ipacaraí Limitada. Empate. River y 12 están 0-0. Profesora Sonia Baeduche, genuina Itaguayá, precandidata concejal por el movimiento Concordia Colorada. Jorge. menos mal que Ceballos le hizo caso a Godoy y ahí dejó, porque Ceballos, si disparaba, hubiera sido más peligroso. Ese tiro libre que tuvo River ahí a cercanías del área grande, en el avance derecho de River. Y bueno, el 12 que ya tiene un condicionado que es Mendieta. Va saliendo el Topo Cáceres, dejando la pelota para Vela, que se entrega por la izquierda para que vaya corriendo. Salina viene en el centro, arriba se va cerrando y domina el portero Acona. Salió, atenazó la pelota y ya mete la contra. Ahora con Godoy, es que entró por el medio. Va dejando el esférico para Ceballos. Le robaron la pelota, no. Vuelve a recuperar PZ10, dejó para Molinas. Este descarga sobre la punta derecha. Arriba la pelota, cayó Mendieta mal. Muy mal cayó Mendieta. Y tarjeta amarilla para Marcelo González, el 20. Tarjeta amarilla para el jugador de River. Cayó y muy mal Ramón Mendieta. Hugo Noé Díaz, precandidato a intendente por el movimiento de Esperanza Republicana en Itagua. Hugo Noé Díaz, Copetín, Colmán y familia apoyando al 12. Sí, señor. Los pintan de amarillo al número 20. Marcelo González en el conjunto de River. Era el mismo que exageró a un lado, ¿no? Sí. El karma, Sí. Es rapidísimo, Gentileza. Gentileza, sí, sí. Pero esta sí fue amarilla de verdad. Sí, le hizo el caballito. Cayó muy mal también Mendieta. Y Enrique Landaya también, que desde fondo vemos que le dice pensá, analizá a su dirigido. Muy bien, señores, por momentos se va por otro lado del partido. Viene PZ, abre la cancha y está totalmente solo Marcelo González. Y se viene River por ahí, empate 0-0. Viene ahora con la pelota Ignacio Miño, a ver qué hace. 3 por campo de juego. Pase del medio para PZ, lo marcan 3 a PZ. Dejó por la izquierda para Godoy, muy fuerte el pase. E igualmente recupera River con Román Molinas. Entrega por la derecha para que vaya corriendo Maldito Saldívar, a ver qué hace Saldívar. Saldívar con el centro de zurda, pega en su compañero y sale el 12 ahora. Ferretería San Roque, venta de artículos de electricidad en general, teniente Esteban Martínez. Cabo Núñez, licenciada Elisa Filartiga, precandidata a intendente por el movimiento Nueva Dirigencia Colorada. Centro Médico Oncológico Corazón de Jesús apoyando al 12. Pasó medio campo Francisco Merenti, pero no aprovechó esta salida que lo hizo a través del Topo Cáceres. Viene PZ adentro por el medio, le va a pegar, atención, lo empuja el Topo Cáceres. Le tira la experiencia al Topo a Pablo Ceballos. Y viene la contra ahora con Juan Aguilar. A ver qué hace Aguilar. Levantó por la izquierda para Salinas, que creo que no esperaba ese pase. Se durmió Richard Salinas y ya pasó medio campo Marcelo González. Avanza River. Se viene Marcelo González. Dejó para Saldívar. Se va por la zona derecha. A ver qué hace Saldívar. Lo traba, lo marca de cerca
Ramón Mendieta, ahí lateral corresponde. River en ataque, Jorge. Pareciera que el 12 juega con uno menos, por lo de Manenti, que está más metido ahí atrás, no se proyecta, no utiliza el 12 ese sector derecho, y aparte que cuando sale el 12 corre más detrás de la pelota que él con la pelota. Sí, señora. Quizá también fue alguna orden de Sarabia, que no suba Francisco Manenti, pero tampoco sube Ariel Suarman. Avanza River, el remate. Salvó Cardoso La Plata por aquí. Se viene avanzando River con Godoy. Está cerca del área grande. Se cayó. Levantate, dice Limpio Colmán. Avanza Jiménez. Jiménez para River. Levantó el centro. Viene Marcelo González. Giró. Le va a pegar y está. Se mata al fondo. Se le fue la pelota. Se le terminó en la cancha Marcelo González. Saque de meta. Saque de portería para el 12. Unas al cambio. Esperanza Republicana. Huguito Hugo 910. Intendente 2021. Trabajar, hacer y crecer por la ciudad de Itagua. La jugada previa de Marcelo fue increíble. Sí. Ingresó como un puñal en el área, lo marcaron 3, pasó limpiamente de los 3 y esa pelota que se estrella en la rodilla, en la rodilla de Mauro Cardoso. Salvó Mauro aquí La Plata. Gran jugada de González que dejó pagando a 3 en el área. Nadie lo quería tocar tampoco. Y aquí la marca, como te decía, no llega con eficacia, no llega con determinación. Manenti siempre llega al bulto en la marca. Están analizando la jugada entre Manenti y Godoy. No pasó nada, dice el VAR. Actualizamos tiempo de juego, marcador. Fábrica este representa y Didier Martínez, hermano del tiempo de juego. 25 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Cooperativa Ilpacaray Ilimitada. Empate. River y 12 están 0-0. David Confecciones Atuendo Deportivo 0928 90 093 Copetín Colmán y familia apoyando al 12 Hugo 910 precandidato a intendente por el Movimiento de Esperanza Republicana. Cayó José Ariel Núñez sin falta. Viene Peseta 10. Atención, protege la pelota. Marcó. Pasó. Increíble lo que hizo Peseta. Paso de 2. Abren en la cancha. Sobre derecha ahora. Va cerrando Salinas. Se entrega más atrás para Mendieta. En el fondo sale Mendieta. Un pelotazo arriba. No tiene idea. El 12 a la hora de salir. Algo pasa en el cuadro dosista. El momento de tener la pelota y buscar ya el arco rival. Sí, le cuesta generar jugadas, le cuesta tener la pelota mucho tiempo. Es muy rápido, se desprenden del esférico y muy rápido lo pierde. Falta alguien que la tenga un poco más, que la enfríe y que la cree. O alguien que se anime, así como Marcelo González, a abrir defensa. Y quizás ese trabajo lo está haciendo hasta donde puede el Topo Cáceres. En el segundo tiempo ya el cuerpecito no va a estar al 100%. Pero no hay otro en la banca de suplentes que pueda también hacer el trabajo del Topo, de tener la pelota, de buscar alguna salida rápida, segura por lo menos, y que el 12 no corra detrás de la pelota. Viene Caballero dejando para Saldívar. Este creo que es González, sí señor. La tiene González, se va por razón derecha, va para la marca Mendieta, se viene González, toca más atrás, presiona Pablo Velázquez, la tiene Saldívar, este se apoya en Navarro, sale Navarro, va dejando para Marmolinas, la tiene el conjunto de River, Jorge. Sí, y así como decís, ¿verdad? El equipo que tiene más la pelota muchas veces es el que menos se desgasta en el partido, ¿verdad? El que no tiene el balón y el que corre detrás de ella, el que más cansado termina. Sí señor, viene Omar Molinas. Va dejando el esférico por el medio para que salga Gustavo Navarro. Viene Navarro, levantó la pelota. Ceballos que dejó pasar. En el fondo saca Paulo da Silva. Y viene la contra con el Topo Cáceres. Levantó por la izquierda ahora para que vaya corriendo Richard Salinas. Saltó, pero no pudo empatar la pelota de lleno. Aquí se anticipó muy bien Ramón Mendieta. Cuidado que ya tiene tarjeta amarilla. Viene el Topo Cáceres jugando por abajo para que vaya corriendo José Ariel Núñez. Se abre para la derecha. Ariel Suezman la tiene Ariel. Dejó ir la pelota porque cayó uno de River y también uno del 12, Jorge. ¿Qué pasó? Sí. Otra vez Salinas. Salinas que acusa un golpe, también el jugador de River que quedó sentido en la última jugada. Bueno. No pasó nada entonces. El lateral corresponde a River. Frutería y verdulería Julia Estela, venta de fruta y verdura fresca dentro del mercado municipal de Itagua. LTL Alta y Trabajo, Luis Torales, precandidato a concejal 2021. Lo desacomoda en el aire Saldívar, Sí, pero no. Sí, pero no.
No fue así estilo caballito como el anterior, ¿verdad? Claro. Viene José Ariel Núñez, pase en profundidad. Entró Salinas, sacó la defensa. Recupera la pelota el conjunto del 12. La tiene un poco más ahora, ¿eh? El Topo Cáceres, bueno, rápidamente la perdió. Igualmente recupera Ramón Mendieta. Avanza al 12. Lo tiene Mendieta. Se va por la izquierda. Pisó la pelota para Salinas. Se para Velázquez. Pase en profundidad para Salinas. Entregó por la izquierda para Mendieta. Iba sacando la defensa. ¿Qué pasó en ese amarillo, Jorge? Bueno, ese balón que nunca pasaba ahí entre las piernas de los marcadores del River cuando buscaban filtrar, lógicamente, para habilitar a uno que era Ariel Núñez. Estaba Salinas también para encontrarse de mano a mano con Ascona y lastimosamente no prosperó. Esa recuperación nuevamente del 12 de octubre, ya en ese sector de 3/4 de cancha, es donde está tratando de encontrar el balón, anticipando un poco de espaldas cuando sale el cuadro local, o algún error también que tenga el Quelito en esa salida. Luego Adolfo me dice cómo está la tabla de promedios. River y 12. Aquí se viene avanzando. Peseta 10. A ver, casi Ceballos lo marcan 2. Va a perder más. Y recupera la pelota José Ariel Núñez. A ver qué hace José. Levantó por la izquierda para que vaya corriendo Pablo Velázquez. Avanza al 12. La tiene Velázquez. Entró por el medio. Ahora a ver qué hace. Levantó el centro. No pasó nada. El centro fue hacia el arco de Ascona. Sin embargo, José Ariel se fue hacia la izquierda. Totalmente por otro lado. Sí, equivocado el centro de Velázquez, e inclusive tenía más abierto por el sector derecho donde ingresaba Schwarman. Capaz que podía haber buscado una mejor opción por ese sector para volver a ubicarse Velázquez en relación del área, y decidió mal Pablo en su faceta de crear un poco jugadas, ¿no? Es que el 12 también no tiene a quién darle la pelota hacia la derecha, porque decíamos hace rato, no sube Manenti, no sube Schwarman. Entonces es bastante complicado, porque el que tiene por la izquierda quiere descargar hacia la derecha, quiere hacer el cambio de frente, pero no le ve absolutamente a nadie. Sí. Entonces, ¿qué hace? Sigue su camino por esa zona. Y ya son 30 minutos que en ninguna jugada hemos visto por ese sector del 12 de octubre tratando de buscar algún desborde o algún centro, ¿no? Sí, señor. Va saliendo Juan Aguilar, a ver qué hace, y está muy lejos Ariel Schwarman. Aquí va corriendo José Ariel Núñez, a ver qué hace. Primer avance por la derecha, el conjunto del 12. Lo bajaron aquí a José Ariel Núñez. Tarjeta amarilla no. Por el momento sí. Lo pintan de amarillo al jugador Alex Garcete, zaguero central de River. Dura la falta contra José Ariel Núñez, Jorge Villalba. Qué fuerte lo de Garcete. Por poco le arranca la pierna derecha a Ariel Núñez, que le tenía apoyada ahí en ese enganche. Merecía bien, señora, la tarjeta amarilla. Bastante sentido, Ariel. Esperemos que solamente sea un... Y por fin va a venir una pelota parada por ese sector, ¿eh? Cuando decíamos, Sí. que el primer avance del 12, bueno, ya genera la primera falta. Mientras están pasando la... Un choque de pierna. Totalmente casual, Sí, Y si me presionas un poco más, creo que el de River deja la pierna, sí. Actualizamos tiempo de juego, marcador. Faber-Castell representa a Hitler Martínez, hermanos, y el tiempo de juego 32 minutos de la primera etapa, y el marcador que lo presenta Cooperativa Ipacaraí Limitada. Hay empate por ahora Cuidado con la rodilla. entre River y 12, 0-0, sí. Con el ligamento. Se le movió un poco esa parte, ¿eh? Totalmente. Lo llevó con todo Garcete. Menos mal, puso más fuerte también el pie de apoyo José Ariel Núñez, Sí, porque si sí. dejaba así, débil, le hacía volar, como dice. No, y aparte también por la edad ya y por el desgaste. El tiempo de recuperación. Sí, todo eso. Mendieta con el centro, River se va cerrando, va sacando con los puños, libra de Ascona, recupera Juan Aguilar en el fondo, dejando más atrás ahora para que vaya saliendo en el fondo. El por Jacket levantó arriba la pelota buscando algún compañero, va corriendo Velázquez, atención, ganó Velázquez, viene el centro. A ver qué dice Limpio Colmán, que hay saque de meta, saque de portería, corresponde a River. Una hacia el cambio de Esperanza Republicana. Huguito Hugo Noé Díaz, intendente 2021, trabajará a hacer y crecer por la ciudad de Itagua. Hugo Noé Díaz. Hasta el momento Olimpio Colmán repartió 3 tarjetas amarillas, 2 por el lado de River. Hablamos de Garcete, central, y también Marcelo González, el mediocampista en el cuadro itagüeño.
el lateral izquierdo, Ramón Meneta, ya tiene tarjeta amarilla. Rápidamente, Ariel, en cuanto a tu consulta del promedio actual, 12 de octubre con este lleva jugado 48 partidos, 48 puntos con el empate parcial, con 43 partidos jugados, sumando una totalidad de 1,116 en su promedio, y por lo tanto River Plate, el partido número 87, apuntando a 97 puntos y llega a 1,114 en el promedio. Muy bien, está en zona roja River, ahí cerca también está el equipo itagüeño. Es importante, imperiosa la necesidad del 12 de ganar este partido y hundirlo más a River. Sí, totalmente, porque el 12 ganando va a ir a un promedio de 1,162 y River por su parte quedaría en 1,103. La diferencia, ¿verdad? De sumar en un partido como en 3 puntos. 3 puntos. te Bueno, lleva muy alto o te hunde más. Sí. Increíble. Imagínate si el 12 gana, Jorge Ariel, inclusive le metería también la zona de promoción a Sol de América, que actualmente cuenta con 1,139. Sí. Y Sol que está muy mal, Avanza River, atención, el remate, toca atrás. No pudo Ariel, el jugador Neri Caballero va sacando la defensa, pero ahí estaba todo anulado. Tenía esa duda ahí porque recibió solo el de River. Y esta regla de no levantar el banderín hasta que no terminen las jugadas, Increíble lo de Marcelo González. Sí, un metro está adelantado Que al de River. constantemente causa estragos ahí en el área y deja pagando sus marcadores. Y también la defensa del 12 que se duerme en algunas También. jugadas. Hace muchas aguas. La defensa del 12. Actualizamos. Tiempo de juego, marcador. Fábrica el representa y distribuye Martínez Hermanos, y el tiempo de juego 35 minutos de la primera etapa, y el marcador que lo presenta Cooperativa Ipacaraí El Limitada. golpe de cabeza. No entraba nadie. Igualmente la bajó Pablo Velázquez. Hay empate por ahora entre River y 12, 0-0. No tenemos fuerza arriba. Solo Velázquez luchando contra el mundo. El delantero itagüeño está sentido ahora. Luis Neri Caballero. Siga, dice Lipe Colmán. No, ahora sí detiene el fútbol. Se detiene el partido. Acusa un golpe. Luis Neri Caballero. ¿Pero dónde lo golpeó? Al caer tampoco. No sé. Tampoco fue muy aparatosa la caída del 12, ¿verdad? Cuando van pasando la iteración del remate de González cruzado, que pegó en el poste derecho de Cardoso. Y Marcelo González, el jugador más importante del partido hasta ahora, y es de River. Ya se reanuda el fútbol, señores. Sigue el empate 0-0 en el barrio Curicao. Humberto Riquelme dice, vamos River. Esteban Cabrera, hola, estoy escuchando en Ibicuí, Colonia Agustín Guayburú. Potrero dice, vamos 12 de octubre, saludos, abrazo a todos. Julio Bobadilla, saludos de la ciudad de Emboscada, departamento de Cordillera. Excelente la transmisión, el relato y el comentario. Dice, un cordial saludo a todos los seguidores nuestros. Y le decimos también a José María Gutiérrez que el derecho de la imagen nosotros no la tenemos. Muy bien, sí señor. Solamente audio a través del Facebook, desde la página Itahuapotú FM. También estamos a través de la frecuencia 101.7 FM, Radio Itahuapotú. Espera emergencia a las 24 horas, 021-237-1100, Aluga, teléfono, trabajo personalizado y artesanía en general, 0971-266583. Increíble cómo cuesta verlo a un equipo itagüeño así, ¿verdad? Está errático Velázquez, se equivoca mucho Pero creo que el equipo también está jugando así. no sé si está nervioso también Pablo Velázquez, se lo ve bastante molesto en las jugadas que realiza Velázquez. Porque está muy solo. Está solo y aparte también que baja un poco a buscar la pelota, tratando de conectarse con los compañeros, se equivoca ahí. De por ahí también se diluye siempre el ataque del cuadro itagüeño, muy alejado un poco de José Ariel, que necesita, diríamos, tener alguien más ahí. Richard Salinas me pareciera que está más pendiente de lo que puedan hacer ahí Ariel Núñez o Velázquez para que él después llegue, pero para mí que deben de llegar tener más compañía ahí arriba Velázquez o Núñez. Sí, señora. Y también está perdido Ariel Sweatman en el medio campo. Yo no sé en qué puesto está jugando él, porque no marca, no molesta.
poco y nada, creo que lo nombré al número 8 del 12. Sí, Está ahí, pero no está. pero no está. Está jugando con 10, como lo dijo hace rato Jorge Villalba, el equipo del 12. Está ahí, espero que... No lo marca nadie. Todos los avances de River son hacia la derecha, hacia donde está Mendieta, hacia donde está Richard Salinas. Y cuesta, le cuesta bastante al 12. 1, recuperar la pelota. 2, una vez que tiene la pelota, ¿qué hacer con ella? Y 3, máximo 10 segundos de tener la pelota. Después la despilfarra, un pase errático, alguien que se duerme. Y contra todo eso, ya se salvó de un par de ocasiones. Esperemos que el partido de vuelta en la Sudamericana sea distinto, ¿verdad? Pero por lo que está demostrando ahora, ese partido contra el Nacional va a ser muy difícil. Es cierto, me van a decir, el 12 mete 1, el Nacional tiene que hacer 2. Sí. Pero para que el 12 meta un gol, ese es el problema. Aparte que las posibilidades que se le presentan se aprovechan, ¿no? Totalmente. Lo que cuesta que elabore y se pega el lujo de desaprovechar otra vez. Totalmente. 39 minutos de la primera parte, sigue el empate 0-0. Licenciado Miguel Pereira, precandidato a concejal por el PRA. Seguimos trabajando junto por Itagua. Licenciado Miguel Pereira, Team Palmar clase de equipo y boxeo lunes a viernes de 8 a 21 horas. Celular 085-247-559. Avanza José Riel, pasó, se cayó, pisó la pelota, saca Garcete, presiona ese jugador Velázquez, gana Geilar, levantó por la izquierda, se viene Salinas, avanza al 12, Salinas le va a pegar, tiro colocado y domina el portero Ascona. Atento el portero de River, Jorge. Sí, una recuperación ahí en el avance del 12 de octubre donde Ariel Núñez tenía 3 encima de nuevo y pierde el balón. En el rebote recupera el cuadrista Boño Aguilar, que abre un poco el pase para Richard Salinas, que busca un poco la diagonal, engancha para afuera, sacarle el mate muy cerrado donde estaba, atento a Ascona. Se viene Godoy, levantó la pelota, la tiene Pablo Ceballos, avanza River, Ceballos le pegó el arco, va sacando la defensa. Utilizamos tiempo de juego y marcador. Faber Castell representa y distribuye Martínez Hermano SRC Electrodoméstico y el tiempo de juego 40 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Cooperativa Impacala Ilimitada. Empate, River y 12 están 0-0. Alianza Seguro y Reseguro de Francisco Calderón, kilómetro 30 Itagua. Frutería y verdulería Julia Estela, venta de fruta y verdura fresca dentro del mercado municipal de Itagua. Está claro que el esquema de Sarabia de un principio era esperar al River aguantar y apostar a la contra, pero tampoco está teniendo, diríamos, esa luz, como se dice, en aprovechar la jugada de contra, en hacer bien, diríamos, los pases ahí ya llegando al área rival y utilizando solamente un sector. Por ahí muchas veces en la contra tenés dos posibilidades de abrir hacia el izquierdo o al derecho, pero las veces que le tocó al 12 de octubre se cerraban demasiado o solamente había un jugador el 12 en el ataque y era muy complicado así aprovechar la contra. Si la idea de Sarabia era el primer tiempo, bueno muchachos, vamos a correr atrás de la pelota, le salió bastante bien. Avanza River, aquí perdió la pelota, no alcanzó el esférico el Jorge González. 42 minutos de la primera parte, sigue el empate 0-0 en los Carinos del Calito por la fecha 10 del torneo de apertura. Cecilio González, precandidata a concejal por el Movimiento Esperanza Republicana. Óptica Visiones Pre, atención de fluidez, ruta 2, kilómetro 26. Licenciada Elisa Filartía, precandidata a intendente de Movimiento Nueva Dirigencia Colorada. Arriba la pelota de Ramón Mendieta, servicio de costado que ya se hace. Y una vez que el 12 tiene la pelota, tampoco rápidamente lo buscan a Pablo Velázquez. Pero ¿qué pasa con él? Tiene que bajar hasta el medio campo para tocar un poco la pelota. Y lo primero que hacen los muchachos del medio campo es justamente reventarla hacia el arco de Ascona. Aquí se viene avanzando y no están de allí. Viene el Topo Cáceres, dejó para Coseriel, a ver qué hace Coseriel, solo por la izquierda está. Coseriel le va a pegar tiro y está el arquero de rebote y saca la defensa. Era tocarla más al medio. Sin embargo, Salinas prefirió el remate al arco, Jorge. Sí, egoísta Salinas aquí.
Era el pase para Velázquez que entraba en el corazón del área chica. Quiso convertir su gol Richard. Así es difícil si cada uno pretende su gol. Salinas, que desperdicia una clara ocasión del 12 de octubre, como te decía, de las esporádicas se presentan, no te puedes pegar el lujo de desperdiciar, porque esto va en favor del equipo, no en favor de una persona. O sea, lo miro a Schwarman y me río otra vez, ¿eh? O sea, ¿qué hace Schwarman en la cancha? Si él sale ahora mismo en la cancha, nadie se va a dar cuenta. Y aparte de eso, también lo que quería agregarle un poquito a Jorge y Ariel. ¿Por qué será que José Montiel no es el agrado del cuerpo técnico? Porque no es el agrado. Definitivamente no es su agrado. No hay santo y su... Y hoy ni en la banca está, ¿verdad? Sí. No es su agrado. No hay otro adjetivo calificativo que podemos utilizar. Era Garcete el que sacaba con el pecho, ¿eh? Finalmente fue Garcete, pensé que era Ascona. Y bueno, Y este Schwarman... este sí es el agrado de Sarabia. Como dice, alguien, no sé. Como dice el mediático Bururú, ha de ser caballo de alguien. Avanza River, viene el centro, River, segundo poste. Manenti que va a proteger la pelota, no. Otro que bien baila. Me pica la garganta, ¿sí? Porque digo que no querés decir muchas cosas al mismo tiempo. Sí. Increíble. Qué mal. Y aquí te decía, dos Malísimo. menos. Manenti y Schwarman, los dos, Se ambos pelea para ver quién es peor. ambos por el mismo sector, que menos mal que no están teniendo mucho trabajo. Lo contrario, hace rato, Lo raro es que tampoco los River se dieron cuenta que esa zona es la sí, parte débil, vamos a decirle, del 12, ¿eh? Actualizamos tiempo de juego, marcador. Cooperativa Ipacaray limitada al servicio de la gente. Y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos de la primera etapa. Y el marcador que lo presenta, Fábrica este lo representa y distribuye Martínez, hermanos. Empate entre River y 12, 0-0. Arturo Cabrera, precandidato a concejal Movimiento Concordia Colorado por la ciudad de Itagua. EPN emergencia a la 24 horas 021-237-1100. ojalá el Mendieta, que no es ipacarayense, que está en la banca hoy, ya esté mejor, ¿verdad? Aquel Mendieta que lo tuvimos con buen ritmo, con mucha entrega en la temporada pasada, desapareció totalmente, diríamos, un tiempo atrás, ya del clausura pasado y el inicio de esta temporada. Venía un poco golpeado, sentía algo en la rodilla, que ojalá que ya esté recuperado, porque sería muy importante tenerlo ahí en el medio campo en vez de este Schwarman al menos. Y lógicamente darle más apoyo a los delanteros, ¿no? Sí, señor. Porque eso es lo que falta, ¿eh? Más contención en el medio y salida más clara, más rápida. Que le llegue la pelota a los que se encargan de justamente introducir la pelota en el arco rival. Pelea Ariel Schwarman, atención, sobre la zona derecha. Cuando termina la primera parte aparece Ariel Schwarman, ¿eh? Ya te le corresponde al River. 4 más se van a jugar en esta primera parte. Ya se consumió 1 minuto con 30. Lateral para River, que tuvo más la pelota, generó más situaciones de gol, pero solamente una fue directamente al arco. Aquel remate de Marcelo González Cruzado, que se estrella en el poste derecho de Cardoso, y luego hasta ahí nomás. Llegaron tranquilamente hasta el área de Cardoso, pero tampoco le faltó un poco de definición. A mí no me convence Manenti, no me convence Schwarman. No. Qué generoso nuestro fútbol, qué generoso nuestro país, ¿verdad? De cuántos paraguayos, cuántos hay buenos defensores, buenos centrales que de por ahí no está teniendo la oportunidad, que capaz estén en intermedia, inclusive, que pudieran tranquilamente jugar en primera hoy en día en el 12, y se le da, no sé, esta oportunidad a un extranjero que, para mí, juega como si fuera, no sé, un Parecía su primera arma en primera división, sí, ¿verdad? primera arma, como si fuera que está jugando un partido, no sé, de varios, ¿no? Por primera vez. Y esto sin demeritarle, ¿verdad? Y sin sacarle el mérito también. 20 veces mejor Juan Villamayor y eso que este jugador. Sí. Jorge. Sí, Pero son otros los que toman las decisiones para... Y otro level, como se dice. Es otro level. Bueno, señores, 1 minuto y termina la primera parte en cancha de River.
Justamente se viene el conjunto local. Se va González por la zona derecha. Se cayó. El asistente 1 cobra la falta contra Marcelo González. Y River tendrá la posibilidad en el cierre de la primera parte. Era Salinas Otro también. el que lo atajaba. Bueno, Salinas que se preocupa más por él mismo que por el equipo, ¿verdad? Cometiendo faltas. Intrascendente lo de Salinas, Schwartzman, Manenti y ahí cerca también está Jacket, el central. Bajó mucho Salinas. Impresionó los primeros partidos con el 12. ¿Te acuerdas aquella jugada que desbordó el sector izquierdo? La diagonal se metió ahí y debajo del arco quiso fusilarla y la mandó afuera. No recuerdo qué partido era, pero Nacional era, ¿verdad? Sí. Y después apareció. Fue lo máximo que hizo. Tiro libre para River. Ya tenemos tiempo cumplido. Alipio Colmán, el árbitro que va hasta el área del 12 para dar indicaciones de que no se agarren. Ya se formaron las parejas en el área. Tiro libre peligroso para River. Viene el centro. Sacó Aguilar con golpe de cabeza. El remate de Miñe. River ya fuera, no pasó nada. Ahí saque de meta. Corresponde al 12. David, competiciones atuentos deportivos 092-890-093. Abogadas del Sillores, precandidata a concejal 2021. Hugo Noé Díaz, precandidato a intendente por el Movimiento de Esperanza Republicana en Itagua. Hugo Noé Díaz. Se baja el telón de la primera parte en cancha de River, por ahí empate. River y 12 están 0-0. Para Itagua Deportivo relató Ariel González Araujo. Comentario de entretiempo de Jorge Villalba en una presentación de Cooperativa Ipacaraí Limitada, Cooperativa Multiactiva de Ahorros, Crédito y Servicios. El marcador generoso para el cuadro itagüeño en estos primeros 49 minutos porque de milagros va sacando este resultado de 0-0. El cuadro local, el Quelito, que ha propuesto más, que ha tenido más posibilidades de gol y una fue clarita, la de Marcelo González en el remate del poste derecho de Mauro Cardoso, y otras llegadas también, la de Marcelo González, que dejó pagando a 3 defensores en el área, sacarle mate, y Cardoso que la saca con la rodilla prácticamente. Fueron jugadas claritas del cuadro dirigido por Landaida. El 12 de octubre que apostaba más a la contra, apostaba más un poco al error rival, esperando un poco, presionando ahí 3/4 de cancha para arriba. Perdía mucho la pelota. El cuadro itagüeño no mantenía mucho en los pies, tenía que correr bastante detrás de ella y le costaba. Un partido bastante desordenado, un encuentro en donde solamente se podía llegar con las jugadas individuales y las jugadas pegadas de algunos para tratar de sacar alguna ventaja o alguna posibilidad de gol. Sí, sí señor. Ariel Núñez muy solo, Velázquez pareciera un poco renegado ahí porque no le llega pelota y tiene que bajar a buscarla. Y lo de Richard Salinas, prácticamente poco y nada para apoyar a la delantera, y cuando tiene posibilidad la desperdicia, como en la última jugada en donde era para descargarla al compañero que venía por atrás en el corazón del área y no mandarla directo al arco. Y jugadas como esas hacen de que de repente se termine lamentando las chances que se tengan, porque a sabiendas que cuesta elaborarla y al final la terminan desaprovechando contra equipos que también están necesitados y que también buscan y también tienen jugadores buenos, desequilibrantes y de mejor pie. Así que hay que ver cómo lo plantea en el segundo tiempo Sarabia. Debe de cambiar algunas cosas, ya debe de buscar ser más ofensivo, no especulativo. Lo de Schwartzman para el segundo tiempo me parece ya innecesario, uno menos, y ajustar desde el sector para arriba para recuperar más pelotas, tener más el balón y lógicamente tener más jugadas de gol. Descansamos algunos minutos, volvemos en instantes para el segundo tiempo en este compromiso entonces de la fecha 10 entre River 12-0-0. Antes de ir a la pausa, Jorge, saludo especial también para los amigos del bombero voluntario de Emboscada.
El grupo de guardia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Emboscada escuchando el partido River Plate versus 12 de octubre. Saludo especial entonces para los incansables amigos de la zona de cordillera y de la ciudad de Emboscada. Itahuapote 101.7, iluminando todo el país. Para vender más, tenés que publicitar en la radio más escuchada. Comienzo de espacio publicitario. En Punto Pharma nos cuidamos entre todos. Desde el miércoles 31 de marzo al domingo 4 de abril tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados comprando a través de nuestro servicio de delivery. Promo válida para compras a través de la web www.puntofarma.com.py, la app Punto Pharma, nuestro WhatsApp el 0976 161 000, el asterisco 6161 desde todas las operadoras o llamando al call center más famoso del país, el 6161 000. Quédate en casa en Semana Santa y aprovecha el Mega Delivery. En Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Para todos, cerca de todos, tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, con la familia y con los amigos, dale alegría a tu vida. Tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, variedad, comodidad, seguridad, San Lorenzo Shopping. Nuestros estudiantes son protagonistas de nuestra historia y solo ellos pueden transmitir lo que significa ser parte de Uninorte. Todos los días nuestros profesores nos sorprendían con su creatividad y profesionalismo. Lo que parecía imposible de lograr, ellos lo hicieron realidad. Las clases virtuales estuvieron a la altura de las presenciales. Nuestros docentes son los mejores en su profesión. Volvería a elegir Uninorte porque tiene la mejor calidad en enseñanza. Uninorte no es solo una gran infraestructura. Uninorte, 30 años haciendo historia junto a vos. 30 años de calidad, ciencia y cultura. Estación de Servicios Petropar Itauguá. Te esperamos en Ruta 2, Mariscal Estigarribia, kilómetro 33 y medio. Somos una cadena de estaciones de servicios ofreciéndoles los mejores combustibles para que puedan emprender su viaje con mayor seguridad y comodidad. Contamos con el mejor gas al más bajo costo del mercado Ñandegas. Además de contar con una tienda donde encontrarás variedades de productos y al mejor precio. Llena tu tanque en Estación de Servicios Petropar Itauguá, kilómetro 33 y medio, ruta 2, Mariscal Estigarribia. Petropar Itauguá. Sport Training Pro Itauguá, al servicio de la ciudadanía, ofreciendo un ambiente agradable y con todas las medidas de seguridad sanitarias vigentes, con las modalidades Funcional Cross, en estos horarios 5:30, 7 horas, 8 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas y 18 horas. Cross Training en estos horarios 17 horas, 19 horas y 20 horas. Musculación de 7 a 11 horas y de 14 a 21 horas. Los sábados de 14 a 18 horas. Funcional Free. Agenda tu horario al 0985-238-311. Te esperamos en Cabo Gilberto Fernández, casi Virgen del Rosario. Sport Training Pro Itauguá. Como no somos los únicos, decimos ser los mejores. Atención, inscripciones abiertas en la Universidad San Lorenzo, filial Itauguá. Carreras habilitadas en contabilidad, administración de empresas, psicología, kinesiología y fisioterapia, terapia ocupacional, derecho, notariado y ciencia de la educación. En el 2021, transforma, cambia, evoluciona, sé mejor. En la Universidad San Lorenzo, filial Itauguá. Te esperamos en Cabo Gilberto Fernández, esquina Carlos Antonio López. Para consultas
al 0294-220-320 y al 0972-510-213. Universidad San Lorenzo, filial Itagua. Tu cooperativa El Pacaraí quiere que vuelvas a disfrutar de todos los beneficios que te ofrece. Por eso pone a tu disposición el crédito para pago de aporte, solidaridad y cuota de construcción atrasados. Estamos a sus órdenes. Será un gusto atenderle en cualquiera de nuestros locales. Cooperativa El Pacaraí, en cada etapa de tu vida. Pino Leche y vos, unidos por tu familia. Protégete con Pino Leche, que elimina hasta el 99,9% de bacterias y gérmenes. Usa el desinfectante aerosol en todas las superficies. Limpia tus pisos con el desodorante antibacterial con aromas que perduran. En cocinas y baños, aplica gel lavandina. Y para objetos de alto tráfico, usa el multilimpiador desinfectante 3 en 1. Pino Leche y vos, más que nunca, unidos por tu familia. Casa Pedrito, librería. En Casa Pedrito vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos escolares y para la oficina. Además, juguetes, regalos, helados, bazar. Te esperamos en horario continuado, con atención que usted se merece. En Teniente Esteban Martínez, casi Coronel Martínez, pegado a la Copaco Itagua. Casa Pedrito. Laboratorio de Análisis Clínico San José 2 de Itagua, de la doctora Leticia Verdejo Ramírez. Realiza análisis en las áreas de hemografía, bioquímica, clínica, inmunología, endocrinología, toxicología, parasitología y microbiología. Ofrece extracción a domicilio, envío de resultados por mail. Exámenes básicos, admisionales y anuales para trabajadores de empresas. Según Código Laboral, nuevo horario de atención de lunes a viernes de 6:30 a 21 horas, sábados de 6:30 a 20 horas, domingos y feriados de 7 a 13 horas. El laboratorio trabaja con compromiso y responsabilidad para brindar la mejor calidad y servicios a sus pacientes. Sobre la avenida Luis Salinas, camino al Hospital Nacional, teléfono 0294-220-301 y 0981-932-364. WhatsApp 0984-113-454. Llámanos, escribinos, vende más en la radio más escuchada. Fin de espacio publicitario. Más música, más deportes, más noticias. 101.7 Itagua por ti, 101.7, iluminando todo el país. Para vender más, tenés que publicitar en la radio más escuchada. Comienzo de espacio publicitario. En Punto Pharma nos cuidamos entre todos. Desde el miércoles 31 de marzo al domingo 4 de abril tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados comprando a través de nuestro servicio de delivery. Promo válida para compras a través de la web www.puntofarma.com.py, la app Punto Pharma, nuestro WhatsApp el 0976-161-000, el asterisco 6161 desde todas las operadoras o llamando al call center más famoso del país, el 6161-000. Quédate en casa en Semana Santa y aprovecha el Mega Delivery. En Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Para todos, cerca de todos, tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, con la familia y con los amigos, dale alegría a tu vida. Tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, variedad, comodidad, seguridad, San Lorenzo Shopping. Nuestros estudiantes son protagonistas de nuestra historia y solo ellos pueden transmitir lo que significa ser parte de Uninorte. Todos los días nuestros profesores nos sorprendían con su creatividad y profesionalismo. Lo que parecía imposible de lograr, ellos lo hicieron realidad. Las clases virtuales estuvieron a la altura de las presenciales.
Nuestros docentes son los mejores en su profesión. Volvería a elegir Uninorte porque tiene la mejor calidad en enseñanza. Uninorte no es solo una gran infraestructura. Uninorte, 30 años haciendo historia junto a vos. 30 años de calidad, ciencia y cultura. Estación de Servicios Petropar Itauguá. Te esperamos en Ruta 2, Mariscal Estigarribia, kilómetro 33,5. Somos una cadena de estaciones de servicios ofreciéndoles los mejores combustibles para que puedan emprender su viaje con mayor seguridad y comodidad. Contamos con el mejor gas al más bajo costo del mercado Ñandegas. Además de contar con una tienda donde encontrarás variedades de productos y al mejor precio. Llena tu tanque en Estación de Servicios Petropar Itauguá, kilómetro 33,5, ruta 2, Mariscal Estigarribia. Itauguá. Sport Training Pro Itauguá, al servicio de la ciudadanía, ofreciendo un ambiente agradable y con todas las medidas de seguridad sanitarias vigentes, con las modalidades Funcional Cross, en estos horarios, 5:30, 7 horas, 8 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas y 18 horas. Cross Training en estos horarios, 17 horas, 19 horas y 20 horas. Musculación de 7 a 11 horas. Muy bien, gracias Carlitos Coronel. Ya va a arrancar los últimos 45 minutos. Hay una variante en el equipo itagüeño. Ingresa con las 6 Rubén Ríos. Se queda en vestuarios Ariel Sotzman. Primera modificación entonces del técnico Pedro Saravia. Rubén Ríos, casaca 6. Y se queda en vestuarios Ariel Sotzman. Moverá la pelota River. En la segunda parte tocará Luis Neri Caballero para Pablo Ceballos. Cronómetro en 0 de Limpio Colmán. Va a autorizar el árbitro. Arranca la fecha 10 con este partido. Luego se viene Nacional con Guaraní. Silbatazo el árbitro, en marcha la segunda parte. Para Itauguá Deportivo, relata Ariel González Araujo. Estamos en vivo a través de la 101.7 FM, Radio Itahuapotú, también por el Facebook Live Audio, desde la página Itahuapotú FM, donde hay muchos comentarios. Aquí va saliendo con la pelota Aguilar, a ver qué hace Aguilar, va dejando el esférico por la zona derecha, ahí se viene avanzando, se conecta con José Núñez, pelota que viene por el medio, va sacando la defensa, recupera el esférico, la pelota luchando Aguilar, perdió nomás, y se viene Godoy para arriba, ya pasa medio campo, levantó ahora sobre la punta derecha, aquí abajo se viene, avanzando Marcelo González, se viene Marcelo a ver qué hace, pisó la pelota, dejó por el medio para Molina, sale River en el fondo. Con la pelota Saldívar, dejó la pelota ahora para el jugador González para el Molina con el esférico, toca atrás. El cambio Jorge en el 12, se quedó en vestuario Suazman, ingresó Rubén Ríos. Sí, y es lo que apuntábamos, ¿verdad? De que debería ya buscar una variante en ese sector Saravia. Apostó por Ríos, que lógicamente viene fresquito y aparte también que tiene llegadas y buena pegada. No es, diríamos, muy técnico como Mendieta, que esperábamos que por ahí podría haber ingresado, pero hay que ver si tiene la oportunidad de ingresar por otro, ¿verdad? Que podría ser también por Salinas, ¿no? Se viene avanzando River sobre la punta derecha, va corriendo con Marcelo González, lo traba por allí. El jugador Topo Cáceres perdió, ganó Ceballos por el medio, va sacando Jaquet, recupera Molinas, para River jugó por la izquierda, pelota que viene para Godoy, comete falta cuando corría Salinas, se cae el jugador del 12, falta que ya cobró Limpio Colmán, corresponde a Salinas en zona defensiva para el conjunto itagüeño. Cooperativa Ipacaraí Limitada, Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito y Servicio, teléfono 0513 432 310, servicio electrodoméstico, mega oferta de calle Teniente Esteban Martínez, Casino y Salinas. 2 amonestados tiene River, 1 tiene el cuadro itagüeño. Ahora sí se viene el centro, arriba la pelota, abajo José Ariel le pegó al arco, arriba y afuera, una media volea de José Ariel Núñez. Mira cómo esa pelota va por encima del travesaño. El jugador del 12, saque de meta, corresponde a River. Grupo Itahuense, aquí kilómetro 32, peluquería Dona Bella, Cofer, tintes, alargues y cortes en general, Gaspar Ruiz, Francia Esquina, Carmen de Peña, comercial de IBE, venta de mercadería al por mayor y menor a pasito del mercado municipal de Itagua.
Aquí, y la pelota que va nuevamente afuera, no pudo alcanzar el esférico Pablo Velázquez. Otro saque de meta corresponde al conjunto local. La de los San Agustín de Marco Galeano, lavado y aspirado en gas en general, pasito del club doctor Antolina, la Boca del Sur. Ya va a sacar el portero librado Ascona. Atento arriba, espera Luis Neri Caballero y Pablo Ceballos. Al lugar termo trabajo personalizado en termos, guampas y artesanía en general. Celular 0971-266583. Arriba la pelota en el medio campo. Recupera el esférico del conjunto Itagüeño. Atención, va saliendo con la pelota Francisco Menenti. Dejando para Juan Aguilar. Pase de profundidad para José Núñez. El rebote la tiene Pablo Velázquez. Se anticipa y gana Omar Molina. No pudo tampoco el otro compañero que Río viene y vuelve de cabeza. Gana el Topo Cáceres. Dejando para Juan Aguilar. La tiene un poquitito más ahora el equipo itagüeño. En el fondo sale Pablo da Silva. Entrega por la izquierda. Aquí abajo por la izquierda se viene Mendieta. Entregando la pelota para que vaya corriendo Rubén Ríos. Será el Topo Cáceres. Lo marcaba de cerca Omar Molinas. Pelota que va fuera, lateral en zona defensiva. Corresponde River. Ley de creación, el kilómetro 32, Itagua, celular 0184-943-440. Licenciado Miguel Pereira, precandidato a concejal. Seguimos trabajando junto por Itagua. Arturo Cabrera, precandidato a concejal 2021. Movimiento Concordia Colorada. River con los mismos 11 en esta segunda parte. Aquí se viene avanzando ahora el conjunto de River con Marcelo González. Lo marcan dos. Va corriendo pegada a la raya. Se le va la pelota así. Lateral en zona defensiva. Corresponde al 12 ahora. Cooperativa Ipacaraí Limitada. Cooperativa multiactiva de ahorro, crédito y servicio. Teléfono 0513-432-310. Profesora Sonia Baeduchen, genuina itagüeña, precandidata concejal. Movimiento Concordia Colorada. No tiene mucha presión el esférico que estaban utilizando. Ahora sí. Tampoco tiene presión la otra pelota. A ver, sí. Le falta presión al esférico. Dice Ramón Mendieta. Van a hacer cambio de esférico. Sí, vino otro ahora. Bueno, de 3 pelotas. De 4, 3 estaban sin la presión correspondiente, Jorge. Así es. Bueno, y faltaba calibrar mejor el esférico entonces, que hizo perder algunos segundos importantes. Arriba la pelota ya se juega nuevamente. Se viene avanzando sobre la punta derecha. El conjunto itagüeño con el Topo Cáceres va dejando para Salinas. Encaró muy bien, a ver qué hace, levantó el centro, saca la defensa del conjunto de River. Viene Marcelo González luchando ahí, perdió ante la marca de Río, ganó muy bien, dejando la pelota ahora para que se venga Pablo Velázquez, tocando por abajo para el Topo Cáceres, toca más atrás Velázquez nuevamente para que vaya corriendo Francisco Menenti, a ver qué hace, levantó el centro, arriba a media altura, va sacando la defensa. SRC Electromédico, mega oferta calle Teniente Esteban Martínez Casi, Luis Salinas, Peluquería Dona Bella Coafer, tintes a larga y corte en general Gaspar y Francisquina Carmen de Peña. Empuja, presiona el 12, viene un golpe de cabeza, Velázquez que no participa porque estaba en offside. En el fondo saliendo ahora Saldívar, levantó, cierra muy bien Ramón Mendieta, a ver qué hace Mendieta, arriba espera Velázquez, entró en diagonal Mendieta, dejó la pelota para que se venga Juan Aguilar, recibe solo el Topo Cáceres, avanza el 12, la tiene el Topo Cáceres, hizo un autopase, entrega por la derecha ahora para Francisco Menenti, este toca más atrás para Paulo da Silva, ya se armó la defensa de River, viene da Silva, dejando para Juan Aguilar, por la izquierda va trepando la cancha Jaquet, a ver qué hace Jaquet, dejó para José Núñez, solo el recibe por la izquierda Mendieta, a ver qué hace, Mendieta con el centro que viene arriba, segundo poste, viene golpe de cabeza y falló en el cabezazo, en el testazo, ahorita Salinas, Jorge. Sí, saltó tarde Salinas ahí, buen centro, lo de Mendieta, buena jugada elaborada del 12 que ahora sí está teniendo más la pelota, está triangulando, buscando por dónde ingresar. Bueno, el centro del pacarayense y salta tarde, creo que siendo también un poco el empujón ahí del defensor de River, de Jiménez. Esto es lo que debe apostar el 12, esto es lo que Sarabia muchas veces espera hacerlo, de por ahí a ver qué pasa en el primer tiempo y después apuesta con todo en el segundo, porque muchas veces darle trabajo a los centrales rivales es importante, porque sabemos que siempre los centrales tienen sus limitaciones. Viene Velázquez, una mano por allí, pide mano, Pablo Velázquez desesperado, pide mano, Olimpio Colmán, no pasó nada, ahí se le olvidó el compromiso, y se viene la contra de River con Peseta, entrega por la zona izquierda, se tira al piso Francisco Menenti, a ver, protestan lo del 12, me imagino que la gente del VAR también está trabajando ahora, Olimpio Colmán hace la señal del VAR, ¿fue mano o no, Jorge? Bueno, siguió la jugada Alipio. A ver, aquí. No pasó nada. En el muslo parece que va la pelota, ¿verdad? Navarro que recoge bien lícitamente
El brazo, no. Nada que ver. En el cuarto fue, en el muslo, Sí. pegó No, esa pelota. No pasó nada. No pasó absolutamente nada. Bueno. Aunque le haya pegado en el brazo teniendo recogido, no es penal. Totalmente. Aquí va saliendo con la pelota el conjunto del 12, recupera con el Topo Cáceres y a correrse dicho. Se viene el Topo. Entrega por la izquierda para Mendieta. Encaró, se va, le cerraron el camino a Mendieta. Alipio Colmán dice que no pasó nada. Chocó contra una muralla ahí Gustavo Navarro. Y ahora comete falta el del 12, cobra Alipio Colmán. Bueno, creo que hace rato era falta a favor del 12 porque se planta Navarro ante la arremetida de Mendieta. Sí, ahora Mendieta que está más liberado, inclusive juega ya como, diríamos, mediocampista por izquierda. Ríos, que queda un poco más atrás, se anima más, llega más, tiene más posibilidades. Y aquí, para mí, fue una obstrucción clara del gol de River. Aquí va saliendo River, arriba la pelota, ingresó con otro ímpetu el equipo itagüeño. Atención, señores, recupera la pelota Salinas, más activo ahora también Richard Salinas en el equipo itagüeño, dejando Valenti para el Topo Cáceres, a ver qué hace. Que va distribuyendo la pelota para Ríos y ya trepa la calle por la izquierda Mendieta, se conecta con Ríos, que está haciendo más en estos 7 minutos y algo más lo que hizo Sorma en toda la primera parte. Viene Ariel Núñez, se entrega por la izquierda para Mendieta, encara Mendieta, pero fue más rápido el del River. A ver qué hace Mendieta, cuidado con él que ya tiene tarjeta amarilla. Protege aquí, no lo deja salir con tranquilidad al jugador de River. Lateral corresponde al conjunto local. Jorge. Sí, aquí otra vez la posibilidad de los sectores de avanzar por ese sector izquierdo que está utilizando más ahora con Mendieta. No pudo prosperar y ya se limita también en la marca David Mendieta porque tiene tarjeta amarilla y una jugada brusca más le puede costar la expulsión. Se viene River ahora avanzando con PZ10, pelota que rebota, Nery Caballero que no pudo y sale Mendieta jugando para abajo para el Topo Cáceres, ya entregó la pelota para Velázquez para Aguilar con la pelota, dejó ahora para que vaya corriendo Francisco Menenti, pero se equivoca en el pase y recupera River con Jiménez, pelota que va fuera lateral, corresponde finalmente al conjunto del 12. Protestan lo de River, apura aquí Francisco Menenti, ya se conecta con Salinas para Aguilar, a ver qué hace Aguilar, pisó la pelota muy bien, se viene Aguilar, jugó por abajo para Richard Salinas, entró por el medio, está solo el Topo Cáceres y se viene el 12, atención, se molesta ahí con Ríos, recupera Aguilar, entrega por la izquierda para que vaya corriendo Mendieta, se viene Mendieta, atención a ver qué hace Mendieta, le va a pegar o no, el centro que viene arriba, segundo pero se va cerrando, cuando atropellaba por el medio Pablo Velázquez. A la derecha también ingresaba Richard Salinas. Bueno, sí. Otra cara del 12 en la segunda parte, Jorge. Otra cara aquí, otra vez los estuve guapeando y recuperando la pelota. Mendieta no midió bien el centro, le salió muy fuerte porque quería descargar ahí en el corazón del área chica para que Velázquez la peinara y le sobrepasó al delantero. Actualizamos tiempo de juego y marcador. Cooperativa Ipacaraí Limitada, Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito y Servicio, teléfono 0513 432 310 y el tiempo de juego 11 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Faber-Castell, representa y distribuye Martínez hermanos. Empate, River 12 por ahora, están 0-0. SRC Electrodoméstico, mega oferta calle Teniente Esteban Martínez, Casi Luis Salina, profesora Sonia Baeduche, Genuina y la Hueña, precandidata concejal Movimiento Concordia Colorada. El Topo domina, a ver qué hace el Topo jugando para abajo para Pablo da Silva. Se viene da Silva, entrega para Rubén Ríos, muy habilidoso Rubén Ríos, pero ahora perdió la pelota porque se engolosinó y se viene, se vaya, dejó para Nery Caballero, avanza River con peligro por la zona derecha, se viene Luis Nery a ver qué hace, pisó el pedazo muy marcado, toca más atrás para que vaya corriendo Saldívar con el centro, arriba, saca Menenti con golpe de cabeza y viene José Núñez, dejó para Salinas, pero levanta de Molinas. Sí, señor, hubo falta de Osmar Molinas en contra de Richard Salinas. Se detiene el fútbol por ahora. LT Lealtad y Trabajo Luis Torales concejal, Movimiento Diligencia Colorada 2021, Ángel Marqués concejal 2021, Frente Integración Liberal. ¿La tarjetita? Sí, era para tarjeta para Molinas. Alipio que lo perdona. Estamos con la información. Información presentada por Faber-Castell. Cambio en el conjunto de River Plate, Jorge Villalba. Sí. Ingresa Alberto El Piru Contreras, se le tira a Luis Nery Caballero
apuesta un poco más a la velocidad, a abrir un poco más la parte cerrada del 12 de octubre Landaida. Ojalá que no le vaya bien al Piru. Sale con la pelota Jaquet, Miguel Jaquet con el esférico va dejando para Mendieta, recibe solo, José Ariel está cerca del banderín del córner, lado izquierdo del avance, el conjunto del 12, qué buena conexión aquí, Mendieta con el centro, no jugó por abajo para José Ariel, le roban la pelota cuando ingresaba en el área y saliendo de contra ahora el conjunto de River, ya pasó medio campo Marcelo González y ya va para la marca el Topo Cáceres, se viene González, dejó la pelota por el medio para el Mar Molina, levantó la pelota que viene para Godoy, se viene Diego Godoy a ver qué hace, tocó por el medio, tiene las piernas Aguilar y recupera la pelota para el conjunto itehueño. Frutería y verdulería Julia Estela, venta de fruta y verdura fresca dentro del mercado municipal de Itahuatí, Balbar, clase de Kiboy y boxeo de lunes a viernes de 8 a 21, celular 085 247 559. José Ariel Núñez recibe la pelota y se viene el ataque, el equipo itahueño, José Ariel se va por la izquierda, viene el centro y anticipa, domina la pelota Cona para el conjunto de River, Jorge. Sí, buena la intención de José Ariel, pero no tuvo mucha potencia ese centro con la pierna zurda que la atrapó sin problema Ascona, estuvo un poco más atrás, ya llegaba un poco tarde Velázquez. Arriba la pelota, cuidado, va cerrando Paulo da Silva, va sacando aquí en el fondo Francisco Menenti, dejó para Mendieta, era Jaquet, este es Mendieta, a ver qué hace Mendieta, se va a complicar y se complicó nomás, no quiso meter un pelotazo y se le escurre la pelota por un costado lateral, corresponde River que ya apura, se viene el Piro Contreras, levantó, va cerrando el Topo Cáceres, sale para el 12. Cooperativa Ibacaraí limitada al servicio de la gente. Arturo Cabrera, precandidato a concejal Movimiento Concordia Colorado. Licenciado Miguel Pereira, precandidato a concejal PLR. Seguimos trabajando junto por Itagua. Me pregunto por qué el 12 no juega así, o sea, no jugó así en la primera parte. Sí, te decía por eso, ¿verdad? Por ahí Sarabia espera un poco a ver qué pasa en el primer tiempo, tratar de no recibir goles tempraneros y después apostar con todo en el segundo. Actualizamos tiempo de juego y marcador. Tiempo de juego presentado por Faber Castell. Representa y distribuye Martínez Hermano. 15 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Cooperativa Ibacaraí Limitada. Empate por ahora entre River y 12, 0-0. Ferretería Villaboa, apoyando esta cobertura, Lavadero San Agustín de Marco Galeano, a pasito del Club Doctor Antolín, en Bocayate del Sur, comercial de IB, venta de mercadería al por mayor y menor, a pasito del mercado municipal de Itagua. Avanza River, el centro, el arquero que no sale y domina ahora el portero Mauro Cardoso. Cuando atropellaba muy peligrosamente aparecía Pablo Ceballos. Aquí domina el portero Mauro Cardoso. Peluquería Dona Bella Coafer, tintes a la Rey, corte en que tener Gaspar de Francia, Quina Carmen de Peña. Peluquería Dona Bella Coafer. Luego Adolfo me cuenta con quién va el 12 la próxima fecha. Va saliendo el Topo Cáceres. A ver qué hace el Topo. Recibe el Topo. Pelota que va afuera. Lateral corresponde el equipo itahueño. Lo hace Ramón Mendieta. Lateral por la izquierda frente a la zona de preferencias. Estamos en la fecha número 10. Torneo de apertura 2021. Arturo Carrera, precandidato a concejal Movimiento Concordia Colorado por la ciudad de Itagua. Arturo Carrera, ley de creación, kilómetro 32 Itagua, celular 0849 43 440. En la primera fecha habíamos empatado justamente contra River. Aquí se viene avanzando Paulo da Silva. Mismo resultado por ahora, pero falta mucho todavía, Jorge. Sí, falta todavía una eternidad en este segundo tiempo y me está gustando más el 12 de octubre en esta segunda parte, en la forma que encara, en la forma que está buscando, pero tampoco ha ajustado bien en algunos detalles de la marca. Viene el centro atrás, va sacando Pablo da Silva, recupera Saldívar. Saldívar para arriba, viene el centro, cruza toda el área y avanza River. Atención, por el punto izquierda, se viene avanzando Godoy, se mata al fondo, viene el centro, no, por atrás, le queda Piro Contreras, va rechazando la defensa, recupera en el fondo River, va saliendo Navarro, entrega por la izquierda, aquí se viene avanzando Jiménez. Jiménez va entregando la pelota para Garcete y este es Gustavo Navarro. Va para la marca a presionar Pablo Velázquez y José Ariel Núñez. No quiere salir con un pelotazo River. Tocando ahí entre los centrales Navarro y Garcete. La tiene Navarro dejando para Saldívar. Hizo el cañito, pasó muy bien. Se viene River. Le trabaron allí a Saldívar.
Saliendo ahora con el esférico, el conjunto itagüeño con el Topo Cáceres. Se apoya en Polo de Silvita que toca atrás para el portero Mauro Cardoso. Una hace el cambio de Esperanza Republicana. Huguito 9-10, Intendente 2021. Trabajar, hacer y crecer por la ciudad de Itagua. Una hace el cambio de Esperanza Republicana. Aquí se apura Mendieta en la salida en el conjunto del 12. Cuando me la reiteración, la pelota que pega finalmente en la rodilla y luego va al... Fue en la mano finalmente, ¿eh? Pero una mano casual. Sí, no pasó nada. Claro. El centro va pegando la pelota en el Piro Contreras. Lateral corresponde al 12. Que el día martes, ¿verdad? Juega ante Nacional. Partido de vuelta por la Copa Sudamericana. Por la Sudamericana, Ariel, el próximo martes. 18-15. Recordemos, el primer partido había igualado marcador de blanco 0-0. Sí. Con cualquier empate marcando goles, se mete el 12. Centro River Velázquez va saltando, pero fue más rápido también librado Ascona. Sale para River. Grupo Itahuasa, kilómetro 32, Liberativa, artículo para la construcción de ferretería en general, cooperativa y Pacalay limitada, cooperativa multiactiva de ahorro, crédito y servicio. Ya están confirmados también Nacional Guaraní. Muy bien, ya está entonces confirmado Nacional y Guaraní. Partido que va luego de este compromiso. Viene saliendo Mauro Cardoso. Sale Cardoso para el equipo del 12. Levantó arriba la pelota. Va recuperando finalmente el esférico en el medio campo. El conjunto de River, Jorge. Sí, Nacional que va a jugar con Santiago Rojas en el arco, Carlitos Espínola, Claudio Núñez, Farid Díaz y Walter Clark, Orlando Bonalugo, Cristian Riveros. Solo Vela que le va a pegar, tiro de zurda, ¡gol! Comenzó con otra cara, con otra actitud. En esta segunda parte, Pablo Velázquez hizo un tercer grito de gol en el torneo de apertura 2021. Golazo del conjunto itagüeño por Pablo Velázquez. Ahora, River 0, el Globo Itagüeño 1. Qué gran jugada la de Ariel Núñez, cómo la bajó, cómo la mató. Y la rapidez mental en observar a su compañero, bien ubicado a Pablo Velázquez por el sector izquierdo. El pase milimétrico, la domina todo el tiempo del mundo, la frialdad de un experimentado en la categoría Pablo Velázquez. Ya llegó tarde Gustavo Navarro para cerrar el remate potente, o diríamos más colocado que potencia, esquinado, nada para Ascona. Al fondo del arco, gran gol de Pablo Velázquez. Aquí se viene José Ariel avanzando para el equipo itagüeño. Se va por la izquierda. Dejó para Velázquez. Se va a tal fondo. Velázquez viene el centro. No, él toca atrás. José Ariel le va a pegar tiro de zurda. Arriba la pelota. Y librado a Ascona con la mano al fuera. Increíble cómo se acaba de salvar River el momento del gol. Minuto 19 de la etapa complementaria, Ariel. Aquí Ascona salvó lo que era la segunda caída de su pórtico, Jorge Villalba. Y esta vez el autor del pase para Velázquez para el gol del 12, el que buscó el remate desde fuera del área, cuando lógicamente te decía, Ariel, de que si le das un poco de trabajo siempre a la defensa rival, en cualquier momento se puede equivocar, y aquí en un error en la salida dejaron el balón ahí, recuperó Pablo Velázquez, no pudieron elaborarla bien, pero estuvo cerca el 12 del segundo. ¡Remate, golazo!
el arco, libre de Ascona. Anda a buscar el ángulo, amigo, le dice Salinas. Libre de Ascona, Bolono llegó. Y en un abrir y cerrar de ojos, el 12 golpea por segunda vez. Salinas, un golazo. En pleno Jueves Santo, hace un golazo en el ángulo imposible. River 0. 12 de octubre 2, sí. Escuchó bien, señor. 12 gana 2-0. Qué bombazo, señores, la derecha de Salinas. Estaba la pesca ahí fuera del área. Sacó mal la defensa del River en ese tiro de esquina. Y así, de aire, como venía, le pegó potente al techo del arco de Ascona. Nada que hacer para el portero de River Plate. Aquí, en un Jueves Santo, no podía hacer nada de milagro. Ascona, el segundo en un minuto. El 12 de octubre ya lo gana 2-0. El momento del gol. Minuto 22 de la etapa complementaria. Avanza River, viene el centro. Cardoso que va sacando, atención. Se viene avanzando River, recupera la pelota el equipo de Baño. A ver si mete la contra. Y pica al vacío José Ariel. Y va corriendo por la derecha otro compañero. José Ariel para el tercero, le va a pegar en Caró. Viene, le va a pegar en Caró. Tiró y está. Le va sacando la defensa. Se engolosinó mucho. José Ariel estaba el tercero. Jorge Villalba. Bueno, aquí perdió mucho tiempo José Ariel. Dudó un poco en la jugada, si es que estaba o no adelantado Salinas, y desaprovechar una ocasión así, una contra, correr tan lejos para terminar en nada, pero por lo menos aquí la ventaja está a favor. Avanza River ahora, que no lo puede creer, pierde por 2-0. Avanza el conjunto de River, atención señores, la tiene Molinas, se viene Molinas, levantó arriba la pelota, presenta que no puede pasar cuando la defensa va saliendo el portero Mauro Cardoso, cuando queda sentido un jugador del 12 en su área. Creo que hubo choque de cabezas. Ahora está sentido también José Ariel Núñez, que se toma de la rodilla derecha, Jorge. Ojo con José Ariel Núñez. Se sentó y empezó a tocarse la rodilla derecha. Cuando vemos la reiteración del golazo de Richard Salinas, es de primera, no titubeó, no lo pensó dos veces, Terrible disparo de Salinas que va al fondo del pórtico de Librado Ascona. El 12 está ganando por 2-0. Utilizamos tiempo de juego. Babio Yupape, me dice Gustavo Navarro. Tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Faber-Castell. Representa Guillermo Martínez, hermano, 25 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Cooperativa Ipacaraí Limitada. El Globo Itabueño gana por 2-0. Espera emergencia a las 24 horas. 021-237-1100 Espera emergencia. Estamos con la información. Información presentada por Faber-Castell. Cambia en River, Jorge Villa. Sí, se retiró Alex Garcete. El 3. Sí. Marcelo Acosta. Marcelo Acosta ingresó en River. Y sale en camilla y hay preocupación en los rostros, en el cuerpo técnico del 12, porque sale en camilla José Ariel Núñez. Copetín, Colmán y familia apoyando al 12. Tornería Salina, Avenida Luis Salina, Barrio con Naranja. Qué pena, en el mejor momento de este segundo tiempo, Ariel Núñez. Esa jugada del primer tiempo, en lo de Garcete, le dio con todo a Ariel Núñez. Creo que ahí empezó a sentir una molestia en la rodilla, ya no era casi el mismo Ariel, pero sí siguió peleando. Qué gran jugada en ese primer gol para el pase de Ariel, que estuvo ahí en ese momento justo. Ojalá que no sea grave, porque lógicamente el 12 lo va a necesitar. Lo vamos a necesitar y mucho. Sí. Estamos con la información. Información presentada por Copetín Colmán. Se va Marabel toca atrás. Ahí saque de meta, dice el árbitro. Cambia entonces en el conjunto itagüeño. Ingresa Junior Marabel. Y ya queda en vestuarios José Ariel Núñez. Abogada del señor precandidata a concejal 2021. Movimiento Concordia Colorada. David con peticiones Atuendo Deportivo 0982890-093. Ramón Vera, precandidato a concejal Movimiento Concordia Colorada. Bueno, yo no sé qué fue lo que hizo Sarabia, pero le está saliendo redondito ahora, Apostó más el segundo tiempo, te decía. Salió con todo ya en busca del partido. Por ende, el cambio era cantado, lo de Schwarman por el Ríos. Y ese avance constante de David Mendieta por el sector izquierdo, creo que lo desaticló un poco a River. Entonces empezó a preocuparse el cuadro de la banda roja en salir un poco más
en adelantarse más y ahí dejó espacios en una salida rápida, inteligente del 12 de octubre, pelotazo largo que lo encontró bien parado a Ariel Núñez para elaborar esa primera jugada importante para el gol de apertura, y después ya otra clarita también que la tuvo Ariel Núñez, en donde no la pudo aprovechar Pablo en una equivocación en la defensa de River, y ahí nomás llegó el segundo de Richard Salinas. No sé si fue un zapallazo de Salinas que le estábamos dando con un caño en el primer tiempo, justamente por de repente no aparecer, de no apoyar mucho arriba o pensar más en su gol que en el equipo. Le pegó así como venía de categoría Richard Salinas, la mandó adentro, casi rompe las redes del arco de Ascona, y con eso le perdonamos todo a Richard, que creo que también le estaba faltando eso, ¿verdad? Diríamos esa confianza un poco de que se le dé el gol a un jugador siempre importante, y para tener lógicamente diríamos más positivismo dentro del campo de juego. Sale el Piru Contreras, gana el 12 por 2-0. Luego me dicen con quién va el 12 la próxima fecha, Adolfo. Olimpia. Con Olimpia, muy bien. Aquí se viene avanzando en cancha de Olimpia. Sábado 10, 20:30. Sí, el horario. Horario estelar. Sí. Sale Molinas, se viene Molinas. Dejó la pelota para Marcelo González. El 12 juega el martes, 18-15, ante Nacional por Copa Sudamericana, partido de vuelta en el Defensor del Chaco. El día sábado entonces visita a Olimpia, 20-30 horas. Sale con la pelota Saldívar, y este es Navarro. A ver qué hace Navarro, que se nos fue mucho luego del segundo tanto del 12. Viene el Piru, levantó sobre la punta izquierda, viene un golpe de cabeza defensivo. Recupera el esférico el conjunto local, saliendo con la pelota Jiménez. Sale Jiménez con la pelota. Este es Miño, y Miño con la pelota, a ver qué hace. Dejó para Gustavo Navarro. Presiona el 12 en la salida. Hugo Noé Díaz, precandidato a intendente por el Movimiento de Esperanza Republicana en Itagua. Hugo Noé Díaz, Copetín, Colmán y familia apoyando al 12. Ángel Márquez, precandidato a concejal 2021. Es la primera vez que el 12 saca 2 goles de diferencia, ¿verdad? En la apertura. Sí. Creo que sí, ¿verdad? Sale librada Ascona. Actualizamos tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada, y el tiempo de juego 30 minutos de la etapa complementaria, y el marcador que lo presenta Faber Castell, representa y distribuye Martínez Hermanos. El 12 está ganando por 2-0. Ferretería San Roque, venta de artículos, electricidad en general, teniente Esteban Martínez y Cabo Núñez. Licenciada Elisa Vilártiga, precandidata a intendente por el Movimiento Nueva Dirigencia Colorada. Le sienta bien al 12 estas canchas, la del Quelito, la de Sol y la de Nacional, en donde siempre saca buenos resultados. Sí, señor. En las canchas grandes es la que le cuesta más. Sí. O sea, decimos que son grandes, ¿verdad? Porque finalmente las canchas tienen la misma dimensión, ¿verdad? Pero es como que no siente tanta presión cuando sí lo hace. Cuando va, por ejemplo, a la Nueva Olla, cancha Libertad, cancha Olimpia, ¿verdad? Así es. También Guaraní. Fue amonestado el Piru, ¿verdad? Tarjeta amarilla para Alberto Contreras. Sí, muy sentido el jugador del 12. Ya siendo asistido. Hay otro cambio también en River, un experimentado Prieto que va a ingresar. Epa. Ojo con el del 12 que se tapa la cara. Se retira Omar Molinas, ingresa Marco Prieto en River. Sí, arriesga todo la andaida, saca un volante, ingresa un delantero. Es Jaquet el que está sentido. Miguel Jaquet el que está sentido. Ya se recupera, ayudado por la sanidad del conjunto del 12. Y bueno, me falta todavía mucho, pero el 2-0 siempre también es un resultado muy mentiroso, ¿eh? Sí, muchas si te veces dejas, se relajan los equipos y claro, terminas por ahí inclusive perdiendo, ¿verdad? Como le pasó a Olimpia en un partido ante Luqueño. Sí, señor, o te dan vuelta también. Sí. Mucho hielo en la rodilla derecha de José Ariel Núñez. En la semana veremos si hay o no algo más que solamente un simple golpe, porque lo van a cuidar y mucho hasta el día martes. Y esa clave
de Sarabia en el equipo titular para el día martes entonces por Copa Sudamericana. Lo van a tener entre algodones. Totalmente. Y si no es Entre grave, algodones y chipa. si no es grave, lógicamente que ojalá lo van a tener así. Si es grave, ya no hay caso. Quizás ya mañana al sanatorio, ¿verdad? Alguna radiografía o algo. Sí. Muy bien, señores. Y no había de otra. La necesidad del 12 generalmente es parte primero de estar siempre en la principal categoría para después participar otra vez en una Copa Internacional. Pero si priorizas una Copa Internacional y no dejas el campeonato local del lado, ¿de qué te sirve descender y después no tener más Centro arriba, posibilidades? vino con pie de cabeza. Avanza el 12, disculpe mejor que sí. No, y después al final descender y no tenés más. Se queda sin nada. Claro, se queda sin nada prácticamente, ¿verdad? Otro córner para el equipo itahueño, cuarto del partido, tercero para el 12 de octubre, que está ganando por 2 goles contra 0. Salinas, jugada preparada, se apoya en Marabel y el centro, el arquero Ascona que sale, domina. El portero de River que va sacando ahora, el jueves juega con Guaireña, partido de vuelta de la Sudamericana. Sí. Y en la tabla de promedios ahora sonríe el 12, Adolfo. Así mismo, compañeros, rápidamente, 12 de octubre, con esto suma 50 puntos en la tabla de posiciones, dividido por 43 partidos, que da 1,162 de promedio. Mientras tanto, River Plate queda con 96 puntos, dividido por 87 partidos, quedando con 1,103. Y un poquito más arriba, ya se mete ya también ahí en la promoción ahora mismo Sol de América con 1,139. Muy bien. Estamos con la información. Información presentada por Cooperativa Ipacaraí Limitada. Se le va al campo de juego Pablo Velázquez, Jorge. Sí, se va el autor del primer gol. Aquí, donde vemos cómo Ariel la descarga para él y el remate esquinado, colocado. Muy buena definición de Pablo Velázquez, que en primer tiempo estuvo bastante solo, de por ahí un poco nervioso, ¿verdad? Porque no le llegaba la pelota, no le salían las jugadas, pero cuando un delantero convierte un gol, después ya las sonrisas son constantes. Aquí se lo ve feliz, contento al ingresar en la banca. ¿Quién ingresó? Sí, ya te digo. Actualizamos tiempo de juego y marcador. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada, 35 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Faber Castell. Está ganando el 12 de visitante en cancha Ibarra. del Quelito por 2 goles contra 0. David Confecciones Atuendo Deportivo, 0982890 pena emergencia a la 24 horas, 021-237-1100. Ibarra ingresó con la 20. Perfecto, Luis gracias. Ibarra. Luis Ibarra entonces con la 20 se retiró. Pablo Velázquez sale con la pelota, ahora el conjunto de River la tiene Prieto, dejó por la izquierda, avanza River, el centro, le queda la pelota para Marcelo González, se viene el Quelito, viene el otro centro, River segundo poste, golpe de cabeza, y la pelota que pasa cerca del poste izquierdo, se viene River, y en el fondo sale Mendieta para el equipo itagüeño, Jorge. Bueno, parecía el descuento de River Plate, no salió Cardoso y saltaron también un poco tarde ahí los centrales Da Silva, Manenti, que estaba también entre ellos, un testazo. La estirada fenomenal de Mauro Cardoso aquí, que salva el 2-1. Impresionante la tajada de Mauro Cardoso, con potencia iba ese cabezazo de Ceballos, Sí, sí. Más potencia le dio el choque de Manenti sobre Ceballos. Bueno. Señores y señores, está ganando el Globo Itagüeño por 2 goles contra 0. Goles de Pablo Velázquez y Richard Salinas. Va saliendo con el esférico el conjunto de River, que no puede creer lo que está pasando, Luego de todo lo poco o regular que hizo en la primera parte, en 2 minutos fue destrozado por el equipo itagüeño. Sale Gustavo Navarro jugando por abajo para el Piro Contreras. Tampoco los cambios que hizo River tuvo mucho peso, El ingreso de Prieto, de Contreras. No le salió bien el cambio a Landa, Y sí, o sea, mentalmente para él eran los que deberían ingresar, pero en la práctica es otra cosa
Va saliendo el 12 ahora. Por el planteamiento de Sarabia, creo que le salió bien a Sarabia el planteamiento y el cambio, y por ende también eso hace de que Landaida no encuentre solución. Se viene avanzando el conjunto de River y está cayendo en forma consecutiva en el plano local. River Plate ya perdió contra Olimpia, ahora está cayendo ante el 12. Veremos cómo le va el jueves por Copa Sudamericana. Eso sí, tiene un golcito de ventaja. Arriba la pelota, avanza River, lo empujaron por allí al jugador del conjunto del Quelito. Va despejando la defensa del 12, Jorge. Sí, había sido vapuleado por Olimpia en el debut de Ortemam por 5-1. Así que no le fue bien a Landaida en el debut ante su club también. Y bueno, hoy está cayendo de local. E irá al todo nada el jueves. Y hay que ver qué dice el verborrágico presidente Ortega de River Plate hoy. ¿Qué va a decir? Al menos si es que dirá algo o lo hará en contra de su propio equipo. No hubo nada de por ahí para reclamar sobre el arbitraje al menos. No, el VAR no participó porque tampoco hubo mucho que hacer o que decir. Sí. Y capaz que vaya sobre los jugadores, ¿no? Y claro, sí. Creo que esta vez sí irá en contra de su propio plantel. A ver, señores, hay tiro de esquina, hay córner para River, el quinto del partido, segundo para el conjunto del Quelito, sobre la punta derecha, viene el centro, arriba, segundo poste, un golpe de cabeza, no pasó nada. A ver si mete la contra Ibarra para el equipo itegüeño, se va por la zona derecha, atención, se tira al piso, el de River consigue un lateral para su equipo sobre la punta izquierda, zona de las plateas, hace el avance el equipo itagüeño. Atención, señores. Este presidente de River es parecido al que era el presidente de Capiatá Barreto. Cuando hablaba así en los medios empezaba a despotricar. Si no quieren jugar, que se vaya todo. No, él cero de diplomacia con él. Le daba con toda la arbitraje al rival de tratar de payaso. Típico de Barreto era ahí hasta que una vez se le plantó el místico Irrazábal en una práctica. Sí. Atención, señores, sale el equipo de River, actualizamos tiempo de juego y marcador. Tiempo de juego presentado por Faber-Castell, representa y distribuye Martínez Hermanos, 40 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Cooperativa Ipacaraí Limitada. Está ganando el 12 de visitante en cancha de River, 2-0. Frutería y verdulería Julia Estela, venta de fruta y verdura fresca dentro del mercado municipal de Itagua. Y bueno, por lo menos está arrancando con la pierna derecha, con el pie derecho. Era el lo 12. que pedíamos. Sí, totalmente. Sí. Esto le va a dar... Era necesario, importante. Era justo y necesario, ¿verdad? Sí. Y bueno, a prepararse también mentalmente para el día martes por Copa Sudamericana, que también tiene su recompensa en la parte monetaria, Jorge. Sí. Imagínate. ¿Cuánto va a recibir si pasa? 900.000. $900.000, pero aparte por pasar ya hay ya también 325.000, porque son $1.225.000 en total. Sale Contreras, entrega por la zona derecha. Hay mucho en juego, ¿eh? Se viene Marcelo González jugando por abajo. La pelota que viene para Saldívar. Avanza Saldívar. Atención, señores. En este segundo tiempo, River solamente con aquel cabezazo de Ceballos llegó. Después nada más. Sí. Se quedó totalmente el cuadro local en esta segunda parte. Inclusive si se elimina la Sudamericana, recibe algo. Si se elimina. Porque Sí. ya entró en la fase de grupos. ¿Cómo? No. Si se elimina de la llave con Nacional, Premio Consuelo. tiene un premio consuelo otra vez. Ah, sí. $120.000. Algo así. Sí. 225 ya recibió por entrar. 900 y por pasa. clasificar, ¿verdad? 900 y pasa. 900 y si pasan, ahora dice Adolfo que hay 300 más, hay que averiguar eso sí. Pero lo que sí sabemos que es 900.000. 900.000 por los tres partidos, Por los tres partidos jugados locales. local. Pero se paga por los partidos locales, pues. Muy bien, señores. Buena plata. No. Y 6.000 el dólar, 9 por 6, 54, 5.400 millones. Con eso respirará algo el equipo de Tahuantinsuyo. Sí, ya le puede traer a Ronaldo. Pero dame ese versión 2002, dame, no el de ahora. Aquí se le pierde la pelota a Gustavo Navarro. Recupera la pelota Mendieta. Se le quita la pelota. El Kun Agüero puede flotar sin cuida ahora. No crees el Kun Agüero. Está Ronaldo, nuestro amigo también de tu club.
Hoy Rolando Vento. Vento y por eso. Bueno, algo de TikTokero. TikTokero. Hablando de TikTokero, un saludo especial para Tito Vera de la compañía de Guayibistri que nos está sintonizando. ¿Cómo TikTok? Tito Vera ahí cercanía de la cancha del 24 de junio. Está el club 24, 20 de enero, Deportivo Capiatá, 12 de octubre y Olimpia. Y no estaba él ahí en donde le corrieron los policías sobre están jugando piqui. Para allá por la duda, bueno, ya consultada, bueno. Vamos a averiguar. Creo que uno de los palos mayores de ellos creo que estuvo por ahí. A ver, los veras son no, ellos son cosas aparte. Sí. A ver, quiero mandar un saludo para Ámbar Rivarola, de parte de su papá, de su mamá. Su papá es mi compañero en Martín, hermano. Entonces me envió un WhatsApp. Mira, el saludo a mi hija Ámbar Rivarola. Bueno, entonces ya va el saludo para Ámbar, de parte de su padre. Aquí avanza el 12 sobre la punta izquierda. Este es Río que se va. A ver qué hace. Viene el centro arriba. No pasa nada. Y sale, domina el portero librado. Escona. Óptica Visiones Pre. Atención de Julieta, ruta 2 kilómetros 26 LTL. Alta y trabajo Luis Tonal, concejal 2021 por la ciudad de Itagua. Sale River sobre la punta izquierda. La próxima fecha, el 12 juega ante Olimpia el día sábado. Antes el martes juega con Nacional por Copa Sudamericana. Avanza River con González. Viene el centro. Arriba. Pelota que va al segundo poste. Va protegiendo el esférico por allí Francisco Manenti. Ahora Salinas. Era finalmente Salinas. ¿Qué meta corresponde el equipo itagüeño? Alianza de Seguro y Reaseguro de Francisco Cantero en kilómetro 30 Itagua. Cecilia González, precandidata a concejal del Movimiento de Esperanza Republicana. Y River que tendrá que jugar el lunes 12 ante Guaraní por la fecha 11, ya que tiene Sudamericana el jueves, entonces reglamentariamente el tiempo también. Son 72 horas. Sí. Jugará jueves Sudamericana y después el lunes ante Guaraní, que está jugando ahora ante Nacional. Va a jugar en el instante ante Nacional. Sí, señor. Aquí sale River. A ver cuánto más se añade a los 45 minutos. Marabel va dejando para Río para Junior Marabel. Muy también señalado y castigado por algunos de nuestros compañeros. Ídolo de personal creo que de Adolfo. Actualizamos tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Faber-Castell. Representa y distribuye Martínez, hermano. Tiempo cumplido, 45 minutos de la etapa complementaria. Y el marcador que lo presenta Cooperativa Ipacaraí Limitada. Gana el 12 de octubre 2-0. Junior Marabel, oriundo de la ciudad del mito y la leyenda, ciudad de Capiatá, Postavilcuá, hizo su primer paso en el club Olimpia de Postavilcuá específicamente. Sí. Muy bien, saludos entonces para Junior Marabel. Arriba la pelota, se van a jugar 5 más. ¿Era para tanto, Jorge? Y diríamos que sí, alguna por ahí jugadas que se perdieron tiempo por lesiones y los cambios. Arriba la pelota, atención señores, avanza River, pelota en profundidad para el Piro Contreras, se viene contra el centro por abajo, rechaza la defensa. Increíble cómo se plantó muy bien el 12 en esta segunda parte. A ver, avanza González para River, se va al fondo, cuidado, esto es peligroso. Avanza River, viene el centro, pide mano. Y sí, dice Limpio Colmán. Jugó rápido River, el centro, domina Cardoso, se le fue la pelota, iba rechazando el topo Cáceres, Jorge Villalba. Sí, menos mal que no fue adentro la mano de Manenti, justito, ahí a centímetros fuera del área. Pero había necesidad de levantar así el brazo, Jorge. Sí, y se fue con todo Manenti, como te decía, al bulto siempre va en la marca de argentino, y levanta el brazo y pega en él. Rápido lo hizo River, pero no le salió la idea. Queda sentido Marabel, señores. Hay salida, corresponde al conjunto del 12. Marabel es el amigo de Pedro Alcides. Hablando de Pedro Alcides, saludo especial también para él que está meditando en estos días. ¿Qué va a ser budista ahora o qué va a ser? No sé si va a ser budista, pero avanza Marabel, le va a pegar, tiró. La pifió aquí. Entre Marabel y Suerman y... ¿Quién era el otro? Manenti, ahí están. Sí. La pifió aquí. Manuel quería pegarle de primera, así de aire y... ¿Chutó el aire? Sí.
Avanza River. 2:30 y se va este partido en el arranque de los partidos de revancha, fecha 10, torneo de apertura del 12. Podríamos ir Comienza ya bien. pleito liquidado. Sí, sí, no. Pero igual, hay todavía mucha tela por cortar. ¿Qué pasó, Jorge, de nuestro amigo Pícoro? Francisco Pícoro Vareiro. ¿Desapareció de River? No estaba ni en convocado. Ahora, No Mario sabe. Jara generalmente lo llevaba. No sabemos ni siquiera si sigue todavía dentro del plantel. Pero comenzó ¿Con este Jara? campeonato. Sí, estaba jugando inclusive. Esos son los famosos. Se va el técnico y también se va su jugador. ¿Verdad? En este caso, a Navarro le está yendo bien. Vamos a preguntarle En River, ¿no? a Pícoro Sí. que Que ahí entró mal ese. Choque de piernas. Prieto con el itagüeño Pícoro. De Valle Canet. Saludo especial también para nuestro amigo Jorge. Dicho sea de paso, le hace llegar muchos saludos también, especialmente a tu persona y también al relator, dice. Excelente Gracias. transmisión, Canciller. Con el 12 apoya 12%. Acá con lo de la masa, alegría total, mi amigo. Saludo masa especial de- entonces para Canciller. Oportunamente esperamos también. la masa de Chivas, ¿no? La No, masa no, de- la tapaboca de la masa. Sí, un saludo para el amigo Canciller. Sí, señor. Saludo para él. Está feliz, contento con esta victoria de su querido 12. Por ahí si querés tener mucha fuerza y potencia, vende codorniz en la esquina del mercado. No, pero ese codorniz está partido. ¿Cómo que partido? No, un negocio de un partido ese. O sea que... ¿Un partido? Vende codorniz, pero no tiene huevos. No, pero ahí el dueño del codorniz se puede mencionar, ¿verdad, Jorge? Sí. Nuestro amigo, Ah, ya. Ahí queda a cargo de Jorge. Sí. Te vendo el pájaro con el huevo. Ignacio Nacho Mendoza, el empresario de los codorniz. El Lorito. Hablando de Lorito, un saludo especial también para Rubén Benítez. Saludo, un lindo trío hacen, dice. Va a ver, Rubén. Tú eres Rubén. El luqueño. No, tranquilo nomás. Ya se va por otro Su lado, Rubén. querido luqueño también se ha... El oigo también tiene... Vení, ¿Qué, vamos qué a hacer- pasó la pasada en Luque? Se tiraron de todo. Saludos para Rubén, veníamos a hacer un trencito. Bueno, ya termina el partido por suerte, señores. Mañana ahí, ¿Qué Carlito Coronel. problema el tema de Deportivo No, Luqueño? Deportivo Luqueño es un problema, El tema nunca de la acaba. asamblea, que Luetich, que esto y que aquello. Y tiene razón, Jorge, este Rubén, por ejemplo, parece un liberteño, así como él siempre dice. Final del partido, señores. Victoria del 12. Ganó el cuadro itagüeño por 2-0. Para Itagua Deportivo relató Ariel González Araujo. Qué lindo arrancar la zona, los partidos de revancha con una victoria importantísimo. El 12 se aleja de la zona de promedios, lo hunde cada vez más a River. Comentario final de Jorge Villalba en una presentación de Cooperativa Ipacaraí Limitada. Era importante, era imperiosa la necesidad de comenzar bien esta segunda rueda y de sumar puntos. Y mucho mejor aún de a 3, ¿verdad? Porque con esto, esta inyección anímica de poder escalar en el acumulativo, en la tabla y salir un poco de esa zona roja hace que el equipo tome confianza para el futuro, porque se vienen partidos seguidos, se vienen partidos difíciles, porque hay dos metas, la de seguir siempre la principal y lógicamente volver a conseguir alguna clasificación internacional como lo consiguió el 12 esta temporada y que lo está jugando, que es la Copa Sudamericana, y que el martes lo puede reeditar. Y lógicamente sería histórico que el cuadro itagüeño pueda pasar a fase de grupos y de ahí partir de nuevo y observando lógicamente lo que puede ser las próximas 8 fechas que quedan en el torneo Apertura, en donde serán 24 puntos de oro para el cuadro itagüeño. Ahora ya lo consiguió 3, por ende entonces por lo mínimo yo creo que el 12 de octubre debería de esos 27 que quedaban esta segunda rueda, por lo mínimo llegar a ser 20 si se puede, y después pensar un poco ya en el torneo clausura, en buscar alguna alternativa más, en reforzar
Veremos si se mantiene, lógicamente, los resultados venideros. Vienen rivales difíciles, como decía, viene Olimpia, viene Nacional, la Sudamericana. Y si se va sacando esta clase de resultados de visitante, al menos es factible y es auspicioso para el cuadro itagüeño tomar protagonismo nuevamente dentro del campeonato. Algo parecido le sucedió al 12 en la temporada 2020, cuando también así comenzó mal la apertura y en donde terminó mal inclusive la apertura con muy poca cantidad de puntos y era serio candidato al descenso. Vino todo este tema de la pandemia, después lógicamente empezó a repuntar y en el clausura fue gran protagonista para conseguir lógicamente levantar cabeza. Y bueno, hoy día, volviendo, diríamos, de ahí atrás del fondo, saliendo, buscando sumar los puntos necesarios, hoy, comenzando esta segunda rueda entonces ante el rival directo River Plate, saca esta victoria 2-0 muy importante, muy necesaria y que invita un poco a pensar de que el 2 de octubre está para más, pero lógicamente debe de mejorar bastante. Nos vamos contentos, nos vamos conforme y esperanzados de que los lesionados hoy, principalmente Ariel Núñez, no sean de gravedad y que haya sido solamente de cuidado para el partido internacional el próximo martes. Gracias Adolfo, gracias Carlitos, gracias Ariel, gracias a la Casa Comercial, gracias a todos los seguidores en la página de Itagua FM, Itagua Deportivo y a través de la 101.7 que estuvieron prendidos escuchando esta transmisión. Muchas gracias por el aliento, el apoyo también y muchas gracias también a la gente que de por ahí busca también corregirnos o ayudarnos a mejorar, así que muchas gracias a todos, que tengan una feliz Semana Santa, a cuidarse mucho, a reflexionar y lógicamente aquellas personas que ya no tienen a ustedes queridos a tomar fuerza prendiéndose de la mano de Jesús. Así mi compañero, antes de irnos, triunfo más que importante para el 12 de octubre, que lo consiguió jugando de visitante por 2-0. Recordemos los autores del gol, Pablo Velázquez en primera ocasión y Richard Salina. Con este resultado, el 12 sale de la zona roja, quedando en el fondo el conjunto de River Plate con 1,103 de promedio. Lo sigue Sol de América con 1,139 y un poquito más arriba, respirando bien tranquilo, el conjunto del Globo Itagüeño con 1,162. De mi parte ha sido todo por hoy. Nos reencontramos nosotros el próximo lunes a partir de las 19 horas.